Yo en la escuela de bioanálisis, neuroanatomía, anatomía 2. Perdón. Anatomía 2, en la escuela de bioanálisis de la Universidad Central, porque aquí no, afortunadamente nos ven de todas las escuelas, tanto de Venezuela como de afuera. Sí. Esa es la parte de neuroanatomía y uno no prela nada. Entonces, yo tuve el chance de verla en ¿Tú la pusiste hasta al final? el final. Loca. Chama, no sabes lo bien que me sentó. ¿Sí? Claro, Porque con ya todo lo que aprendiste sabía. todo. Ah, bueno. Cuando vienen a explicarte, eso. o sea, y aparte a mí me ha gustado siempre mucho el tema neuronal, cómo trabaja el cerebro, cómo se configura. Me caes bien. Sí, es que... O sea, que ese es mi doctorado. Sí, y neurociencia. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, el profe, yo vi seminario de fisiología. Ok. Y ¿cómo se llama? Con el profe Rafael, mi seminario de fisiología fue cómo cómo se trazaban los mapas, cómo aprendías, las direcciones sobre Ajá. todo. El ¿Cuáles sustrato del canales? aprendizaje. El sustrato de aprendizaje. Cómo se prenden, se van encendiendo No, lo las viste. zonas de tu cerebro Sí. cuando y ponía, de hecho los experimentos eran obviamente con ratones y los ponías y Modelo animal, veías. modelo animal, sí. Exactamente, veías cómo se le iluminaban partecitas del cerebro del ratón y por eso tú aprendes cómo, tú dices, ay, bueno, doblas a la derecha y doblas a la izquierda, porque eso es toda una ruta neuronal espectacular. No, mira, Claro, una caja de parece sorpresa, mentira, ¿verdad? pero fíjate, uno no, yo no es porque defienda mi rama del conocimiento, pero la neurociencia está en todo. Sí. Y ahorita está muy de moda con la Sí. cuestión el aprendizaje y la manipulación de información en las redes, ¿no? O sea, lo neurolingüístico que llaman, ¿no? La programación neurolingüística. Porque la gente de publicidad se ha dado cuenta de que eso es importante. Que ver qué mira la persona en una fotografía, por ejemplo. Exacto. ¿No? ¿Qué colores son los que más llaman la atención? ¿Cuáles son negativos? ¿Cuáles son positivos? Sí, y sí. todo eso es neurociencia. Eso sí, psicología del aprendizaje también. Claro, se entonces puede a mí me aplicar. parece que está en todo, está detrás de todo. Entonces, cuando la gente habla de drogas, que es la parte, no que me gusten las drogas, que me gusta el conocimiento que tiene que ver, que está detrás de ese Con efecto que adicciones. causan las adicciones. Exacto. Yo trabajo, mi parte fisiológica, porque yo tengo dos grandes líneas de investigación. Una es la bioética, que es por lo que ustedes me invitaron acá, y otra es la parte de neurociencia. Y yo trabajo con hormonas gastrointestinales que tienen efecto a nivel cerebral, ¿no? ¿Y dónde tienen efecto? En la ruta del placer. Y la ruta del placer, que es la ruta mesolímbica, que son los ganglios basales hacia corteza prefrontal y hacia cumben y estriado en general, esa ruta dopaminérgica es la que se afecta con las drogas. Entonces las drogas como la cocaína, como la anfetamina, todas estas cosas actúan sobre las drogas de adicción terribles, ¿no? Incluso la marihuana, que muchas veces se vende como una droga light, no es tan light, entonces porque es la puerta para otras drogas y afectan esa ruta, la desequilibran. Entonces el sujeto, por eso es que luego cuando se habla de recuperar al paciente, cuesta porque ya hay un cambio. Eso que tú decías de lo que se activa y no se activa en un aprendizaje, ahí ocurre un aprendizaje también, porque el tejido aprendió a manejarse con esos niveles alterados, porque todas esas drogas afectan los receptores de los neurotransmisores. Y al afectar esa población de receptores, tu respuesta ante todo cambia. Eso aplicaría, nos estamos desviando olímpicamente. No importa, De pero lo que vamos a es hacer. Pero que exacto, nos estamos desviando de una manera que en algún momento lo vamos a traer. Estamos hablando con el profesor Simón Amaro. Él es biólogo, profesor de la Escuela de Bioanálisis, abogado. Estás estudiando, terminando de estudiar tributario. O sea, tipo que le gusta la plata. Y soy doctor en neurociencia. Y doctor en neurociencia. Entonces, nosotros lo trajimos a él para hablar de bioética. Sí, pero la conversación está tan sabrosa que nos vamos a abstraer un chin, porque yo necesito preguntarte, ¿eso entonces pasaría incluso con la adicción al ejercicio? Claro. ¿Es la misma ruta? Con la adicción al sexo, Ok. al ejercicio, al juego, los ludópatas, todo Ok. se activa la vía mesolímbica. Y en cada caso es como si cambiaras ni siquiera el software, el hardware, ¿sabes? Ajá. Porque cuando tú hablas de conectividad entre neuronas, que es un poco lo que tú mencionabas, y de actividad, se modifica con esas conductas. ¿Y hay posibilidad de volverla a Por supuesto modificar? que sí, claro, no quedas curado del todo, que es lo que pasa con las adicciones, y por Ajá. eso el médico te recomienda no volver a probar el alcohol ni Si no volver a vuelve. probar, porque están los tejidos ahí latentes, ya se modificó. Lo que pasa es que cuando tú dejas de consumir la droga y pasa por lo que llaman el mono, o sea, Ajá, el detox. el Sí, ciclo el de periodo de- abstinencia, ajá. hay una regulación hacia abajo de los receptores a esas drogas, o sea, dejan de producirse los receptores y bajan, pero están allí. Está la predisposición allí, y si tú vuelves a probar, caes porque vuelves a exponerse otra vez en la membrana. Y generalmente el poco de caes al receptores. doble. Ujú.
y puedes caer peor. Sí. Tenemos que hacer un programa de adicciones. Sí, no, olvídalo. Ese tema es increíble. Mira, en mi doctorado, el que hice en Madrid, en la Complutense, mi tema de tesis era ese, ¿no? Yo trabajé con varias drogas, pero era un modelo animal, por supuesto. Lo hice en la Facultad de Medicina, pero yo trabajé con animales. Y era sobre lo que llama autoestimulación. Autoestimulación es un modelo clásico que se usa hace muchos años para estudiar las vías de adicción, donde la rata tú le colocas electrodos en unas áreas específicas que son las que mencioné, área mental, por ejemplo, sustancia negra, todo lo que son ganglios basales, ahí pones un electrodo metálico que va conectado a un estimulador eléctrico y por otra parte el animal se entrena. Cuando él baja una palanquita, le pasa un corrientazo, un estímulo calculado, no que lo vas a electrocutar, un estímulo, un pulso calculado y el animal siente placer, porque tú le estás estimulando la vida del placer. Entonces ese es el modelo clásico de autoestimulación y sobre ese modelo se estudian muchas cosas. Tú puedes meter droga, ver cómo se modifica, todo eso lo haces allí. Entonces yo trabajé con eso en mi tesis y trabajé con varios receptores a acetilcolina, a dopamina, a glutamato, a varios neurotransmisores. Sí. Está brutal. No. Pero vamos, tenemos Volvamos a la realidad. Fíjate que estábamos hablando De los de animalitos. modelos animales y por eso vamos a hablar de bioética en este programa que comenzó con neurociencias, pero mira, yo feliz porque es una de las partes que más me gusta. Y a mí también. Sí, claro que sí. Acuérdense, muchachos, de suscribirse, de darle a la campanita, darle like. Estamos en todas las redes sociales y meterse en nuestra página que está hermosa, www.sangresudoripipetas.com. Yo estoy segura que lo más probable es que las personas no sepan que recientemente se abrió un laboratorio de bioética en la escuela de bioanálisis. Es una cátedra Yo completa. flipé. No, No. es un laboratorio integrado por varias cátedras. Ajá. Sí. Está integrado hay 3 profesores principales, por decirlo de alguna manera, que son como la junta directiva del laboratorio, ¿no? Y es multidisciplinario. Está la profesora Carmen Guzmán, que es magíster y es de la cátedra de parasitología. Está la profesora Carmen Carola, que es químico, que tiene un doctorado en gerencia ambiental, que también tiene que ver con bioética. Estoy yo, que soy abogado y soy biólogo, y luego tengo la parte neurocientífica, pero esta conjunción entre bioética, entre biología y derecho, se une, nunca mejor dicho, en la bioética. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, nos hemos formado allí, están profesores como la profesora Thais Delgado también, que está adscrita al laboratorio, está jubilada, pero ella está haciendo su maestría en bioética con la gente del CENAVI, en la UCB, me encanta. y ella está haciendo la tesis y yo creo que la voy a tutorear yo, y va a hacerla en el laboratorio de bioética, ¿no? Ella es una persona dedicadísima, fue fundadora porque esto, ¿de dónde nace esto? Es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta de los Esa es la 25. inicial. Exacto. ¿De dónde nace esto? Hay varias preguntas, porque la gente me han llovido preguntas a mí a través de las redes, personalmente, porque suena raro, ¿no? Laboratorio de Investigación en Bioética. Entonces, y no es que suena raro, es raro, porque hay en el mundo muy pocos. En Latinoamérica, uno en Paraguay, en la Universidad del Norte, otro en Colombia, en la Universidad del Bosque de Bogotá, también hay un laboratorio de investigación en bioética, y así contados. Okay. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, ¿de dónde nació? Hacemos una pausa en esta conversación para hablarles de Bioclon. Una casa comercial que obviamente nos está patrocinando, pero no por eso que estamos hablando bien de ellos, sino que tienen ya más de 10 años. 10 años en el mercado y esperemos que sean por lo menos unos 10 años más, siempre apostando por soluciones de automatización para los laboratorios clínicos de una manera impresionante. Además, tienen 5 años de garantías en todos sus productos. Y si les dicen que vienen de parte de Sangre, Sudor y Pipetas, tienen un 5% de descuento. Además de eso, tienen planes de pago. Exactamente. Entonces, en este momento en donde Cheva es el sistema crediticio que más manda, Ajá. pues sabemos que, oye, cuando nos ofrecen un plan de financiamiento es lo mejor para todo, siempre en pro de la mejora continua, de mantener nuestro laboratorio a punto. De la estandarización, muchachos. ya le Exacto, hemos de que hablado todos la lo hagamos estandarización. más rápido y sobre todo mejor por el bienestar de las pacientes. Así, Entonces, muchachos. confía en Bioclon para optimizar tu laboratorio. Síganlo en sus redes sociales como @bioclonbe. Bye. Se acabó el momento de publicidad. Nació de una inquietud
inquietud natural, porque nosotros formamos el comité de bioética, uno de los comités, no por echármela, es decir, de los comités más que se han mantenido en el tiempo de manera más constante Ok. y han funcionado de manera bastante buena. Hemos formado un buen equipo. Yo creo que esa es la fortaleza que tenemos nosotros, que no, siendo gente de diferentes cátedras, nos hemos integrado muy bien. Entonces, en su comienzo, la profesora Luisa Elena, no sé si la recuerdan, Sí, claro, de hematología, Luisa Elena Elena Fernández, ella fue precursora de esto. Y más allá de ella, la profesora Eva García de Pérez de Suárez, que fue fundadora, fue directora de la escuela, de parasitología también era ella. Ella es una de las que impulsó la creación del Código de Ética, de Bioética o de Ética para la Vida, del FONACYT. Ella perteneció a la Comisión Nacional de Bioética y era nuestra, era de la Escuela de Bioanálisis, ¿no? Y ella nos dio una inducción prolongada, lo que llaman ahora como un diplomado. Ok. En ese momento no era diplomado, eran clases que nos daba ella venía, nos daba clases y nosotros como unos alumnos nos sentábamos allí, todos instructores, nuevecitos, y aprendimos con gusto eso y nos hizo enamorarnos de la bioética. En ese momento, te hablo de hace mucho de años, 30 años, no sé cuánto, muchos años. ¿no? Muchos años. Hace nada. Hace un poco de años. Relajito. O había nacido, estaban chiquitas. Entonces, Ay, gracias por por lo vernos que me esta toca. juventud. Estas canas, me las pinté. Estas canas no son naturales. esa mechita. No, bueno, entonces ellos nos formaron a nosotros y ese comité nació con muy buen pie. Se aprobó el Consejo de Escuela, se aprobó facultad, creamos nuestro reglamento interno de funcionamiento y empezamos a funcionar casi itinerante, porque nunca se nos concedió una sede como tal. Ok. Entonces, sin embargo, bueno, uno mientras tuviera una computadora con internet, nos mudamos para química, para fisiología, para donde fuera, y funcionamos. 15 años y pico ya en eso, ¿no? Y hemos sido exitosos en el sentido de que se produce. ¿Qué se produce? Hemos atendido una población de investigadores de toda la universidad, no solamente de la Facultad de Medicina, nuestros estudiantes de TI. Que con sus tutores acuden al comité y se les otorga el aval una vez que se revisan sus proyectos, ¿no? Vivimos la evolución entre lo material a lo digital, porque al comienzo nos traían el toche de tesis. Aquí está el proyecto, profesor. Y yo, tenemos la oficina así recargada de Poco de carpeta, de carpeta de todos los proyectos de todo el mundo. Y yo decía, pensaba, esto es bioética y estos son árboles muertos. Dice yo, esto como que no pega. Decía yo, esto como que no pega. Sí, estas contradicciones. Esto es una contradicción fea. Entonces, ahí, motivado por eso, empezamos a pensar en cambiarlo hacia lo digital y adaptándonos a los cambios del día, pues. Tenían Y, después las pilas de CD. No, tampoco pasamos por ahí. Cónchale, Lo que hicimos vale. fue, pasamos de ahí a la nube, así que no te creas. Ah, my bueno, fue un God. salto importante. Sí. Ahora, si te vas con los puristas, van a decir, pero es que la nube consume Bueno, no igual sé que la cuánta inteligencia agua. artificial. Igual que la inteligencia Igual que la artificial. inteligencia Cuando yo la uso me siento mal, porque dice que se queman no sé cuántos bosques en el mundo. Sí, y- exacto. Entonces, todo al final es así, como dice mi sobrino que es mecánico, ingeniero mecánico, dice, no, toda esa gente que dice que el carro eléctrico al final tiene que prender una bomba, una máquina que consume combustible. Igual. Entonces, bueno, lo cierto es que toda esa inquietud de que se fueron detectando a lo largo de tantos años de trabajo con diferentes investigadores de muchas formaciones, porque nos llegaban trabajos de farmacia, de odontología, de higiene, de tropical, de la escuela de bioanálisis, de virología, de genética, de todo. Ok. Entonces, nosotros, claro, al comienzo todos aterrados porque uno dice, oye, yo no controlo todos estos temas. Pero entonces la profesora, llamando a la profesora Eva, llamando a Luis Elena, decía, no, ustedes cuando vean, ustedes tienen que revisar los aspectos bioéticos. Y la metodología, si la metodología se cumple y tiene sentido, el objetivo con la metodología, porque si el trabajo está mal diseñado, que es lo que los investigadores no entienden muchas veces, hay un problema bioético. Porque entonces tú estás utilizando o animalitos o pacientes para un estudio que no tiene sentido. Y Ok. eso no es ético. Entonces, bueno, todas esas inquietudes nos fueron surgiendo dudas. Pregunta, oye, pero la gente, por ejemplo, te pongo un ejemplo que siempre pongo yo en las clases que doy de bioética, cuando nos llegó un investigador de odontología, donde él hacía un raspado de la mucosa oral, y él simplemente le dijo a su tesista, que era nuestro, de TI, le dijo que no hacía falta un aval bioético ni un consentimiento informado porque ese era un raspadito de mucosa oral. Entonces tuve yo que llamarlo y decirle, mire, según la UNESCO, una muestra biológica es aquella que posee material genético de la persona. O sea, una muestra de heces, una muestra de orina, una muestra de líquido cefalorraquídeo, una muestra de Una sangre, biopsia, sí. un esputo salival, todo eso y un raspado bucal,
más todavía, lleva células de la mucosa de la persona. Eso es una muestra biológica y sí requiere un consentimiento y previa información. Y entonces el tipo, ok, tiene razón, entendió. Esa labor nos ha ido trayendo una cantidad de conocimiento acerca de problemas que son ignorados. Es que iba a la base, o sea, hay que comenzar por lo básico Por lo básico. básico. ¿Qué O sea, es bioética? ¿Qué es bioética? Bioética, hay que primero pensar en lo que es ética. Ética es reflexión, es filosofía, es ponerte a pensar sobre un problema que tiene implicaciones a veces morales, ¿no? Porque ahí también pasa, ¿no?, la diferencia entre moral y ética. Pasa que la gente muchísimo. está muy conectada. Moral lo establece la sociedad y la cultura. Son leyes que establecen una sociedad y una cultura. Por ejemplo, hay culturas en las que no se puede donar sangre. Exacto. Exacto. Y en otros lados, sí, hay culturas en que el hombre puede tener varias mujeres. Otras culturas occidentales donde no se puede. Entonces, eso es cultural y eso es moral. En cambio, la ética es reflexión, es filosofía. Es como tú te planteas, ¿por qué pasa? ¿Por qué eso de la donación? ¿Cuál es el fundamento filosófico de ese problema? Y entonces ahí tú estás en el ámbito ya de la ética. Y en el caso de la bioética se refiere al manejo responsable y digno de las muestras y de los pacientes o de los animales o ecosistemas con el que trabajes. Respetando principios básicos. El de responsabilidad como investigador que tienes con tu paciente. El de justicia. Tratar a todos los grupos experimentales igual. No es que yo voy a estudiar el efecto de una dieta poco nutritiva y voy a agarrar a los niños que están en un barrio y les voy a aplicar la dieta poco nutritiva y a los que están en el Emil Friedman les voy a aplicar la dieta buena. O sea, ahí no está siendo justo ni equilibrado. Entonces, es un principio básico. El de autonomía, por ejemplo. Entonces, la bioética trata de promover esos principios en la investigación, sobre todo, y en la educación y en la parte asistencial, que tú respetes y la dignidad del paciente. Y por eso que hay que ir luego también a un principio básico, que es el de igualdad. Tú tienes que ver al paciente que tienes delante de ti sentado como trabajador de la salud, seas médico, bioanalista, enfermero, lo que seas, como un igual. Porque es un ser humano digno como tú, que está menos formado en el área, evidentemente, muchas veces, pero eso no significa que tú eres superior a él. Entonces, pasa mucho con los médicos que ven al paciente en una relación vertical. ¿Sí? Exacto. Y eso no debe ser. Yo lo viví en España me quedé loco porque yo tanto que uno critica que a veces a los médicos, en España es terrible. En España tú te sientes como un animalito cuando vas a un médico. No te pregunta nada realmente, sino que te manda. Esto te vas a beber o te hacen un examen y no te preguntan ni te dicen qué te van a hacer. Yo veo aquí los médicos te dicen, te vamos a hacer esto, por esto, acá, y te dan la explicación sencillita. Entonces, eso es un consentimiento previo a información que permite al paciente tomar decisiones con conocimiento. En el caso del bioanálisis, porque de verdad me surge la pregunta, yo siempre me considero una persona ignorante. Me gusta ignorar. Todos somos Porque ignorantes. si no ignoras, no puedes aprender. Claro. ¿Y no preguntas? Y no preguntas. Y entonces, bueno, básicamente, a mí, o sea, esto de estar con personas que conocen, que saben, me da la oportunidad de eso, de aprender. Y es muy probable que en 16 años que llevo de graduada se me haya olvidado algo que aprendí otros 10 años, ¿ok? Entonces, eso se vale. ¿Por qué? Porque mis También. circuitos neuronales no son los mismos. No, porque además o sea, si no lo usas, Si no hay un refuerzo del conocimiento, Se te va a olvidar. exacto. O sea, esa información está allí, pero está encarpetada en en el Windows XP. si no, vean intensamente fíjate, para que lo vean tú cómo dices es funciona. correcto, pero tú, sí como hablamos hace un momento, tú eres diferente también, entonces, a como eras antes, ¿no? Claro. O sea, antes tenías muy fresco muchas cosas, puede ser, pero tú tienes ahorita estrategias que no tenías en ese momento. Exacto. Entonces, yo creo que el conocimiento se puede olvidar, lo que tú no olvidas son las estrategias. Exacto. Exacto. ¿Ves? Y cómo buscar un conocimiento rápidamente. Y eso es verdad. Y más ahorita que tú en un celular tienes toda una computadora. Ajá. Sí, claro. Sí. Pero si no lo sabes usar, no sirve tampoco. Exacto. Ahí La va. gente está el tema de la inteligencia artificial. La gente dice, este muchacho me está haciendo todo, porque tú le dices a Gemini, hazme un informe sobre esto y aquello. Y ella te lo hace. Sí, como no, de hecho. Pero si tú no haces la pregunta correcta, te lo hace mal. Te lo hace mal, ¿no? Y de hecho, hasta hace poco acabo de leer que salió como un decálogo para los trabajos de investigación, porque es que Cambiamos. El mundo cambió. Todo va cambiando y obviamente esta herramienta, ¿cuánto se tardaba uno para hacer un test? A mí me gusta la vieja usanza, pero no abarcas todo, porque me pasa No te cuando da estoy tiempo. investigando algo, sobre todo hace poco que di una charla acerca de la vitamina D,
que empiezan o sea, uno va, bueno, agarré en primer artículo y Ajá. después entonces te vas otra vez, bueno, este pana cita número 6. Te vas a la cita. Buscando lo que me hizo gustó. Gemini. Y entonces, Sí, no, ya, revisa lo y que vas, dijo y vas, Gemini. y vas, y entonces vas, o sea, es como una gran cebolla y no te puedes sentar a leerte todos los papers, no no te te da da la tiempo. vida. Eso que tú dices de la evolución de estos cambios que han ocurrido, que no solamente en uno, en toda la sociedad, obedece, por ejemplo, los cambios que se han dado en las regulaciones. Cuando ustedes conocen las normas ISO de estandarización de las condiciones óptimas de trabajo y de calidad en los laboratorios y en todos los servicios, porque la gente cree que las normas ISO son solamente para laboratorios o clínicas. No, las normas ISO afectan a arquitectos, a ingenieros, Claro. a gente que trabaja con alimentos. Todo eso está incluido en las normas ISO, porque son condiciones de estándares de trabajo con calidad, buen funcionamiento y responsabilidad. Entonces, Exacto. y eso ha evolucionado. Entonces, en apoyo a la bioética, fíjate que yo siempre lo digo, porque claro, tengo el sesgo de ser abogado, ¿no? Entonces, el derecho, hay un derecho natural y un derecho positivo. El derecho natural son normas como principios generales. Ok. Casi que los mandamientos, ¿no? Ok. Pero están las leyes positivas que son las que están en las escritas. Ok. O sea, la ética y la bioética se manejan en función, en relación a la pregunta que tú hacías hace un momento, en relación a principios generales. Entonces, en cambio, la moral se basa más que todo en leyes aplicadas a esta sociedad en particular, ¿no? Entonces, la ética y la bioética se basa en principios generales. Como Además, entonces, la moral cambia con la cultura. y con el tiempo. con el tiempo y con el tiempo y la época, es correcto. Porque En no es cambio, lo la mismo ética, las no. mujeres con pantalones ahorita que las No es lo mujeres mismo. con No. pantalones en Todo 1900. Eso Exacto. cambió. Y entonces está positivizado. O sea, la bioética, a favor de la bioética, gracias a Dios, está positivizada. ¿A qué me refiero? Está normada. Entonces, nuestra Constitución y tratados internacionales, la UNESCO y otros tratados de la OMS, por ejemplo, hablan ya de normas estables. Las normas ISO lo dicen, hay normas más recientes, 2023 y 2021, que hablan sobre el consentimiento previo a información. Ajá, a eso iba con la pregunta que te quería hacer. ¿Se considera de facto en el hecho del bioanálisis que la persona me está dando su consentimiento sin yo habérselo dicho o tengo que manifestarle, usted va a ser sometido a un procedimiento de Bueno. extracción de muestra? ¿Cómo sería en ese Claro, caso? El deber ser es lo que te estaba diciendo. No solamente las normas ISO que son internacionales, sino la parte jurídica nacional, el TSJ mismo ya ha decidido al respecto y debe consentirlo a la persona, debe ser informada, a tomar una decisión informada antes de que se le haga un procedimiento o incluso una prueba. Ok. Eso es un deber ser y como te digo, al estar en las normas ISO, un laboratorio que se quiera ser acreditado adecuadamente debe cumplir y debe tener un consentimiento previo a información que va a suministrarle al paciente. Pero uno lo puede hacer, o sea, uno lo hace en la práctica. No, yo sé. Claro, pero Ese es a lo que voy. ese es el Exacto. problema. Ajá. Porque ¿qué pasa con el laboratorio? El laboratorio, el bioanalista recibe, el jefe del laboratorio, quien sea, el que está en la caja, recibe el récipe con la indicación del médico. Y eso no es un consentimiento automático. Exacto. Eso es lo que Esa es mi pasa. pregunta. Es lo que pasa. O sea, uno, ¿cómo se llama? Asume de facto que, ¿cómo se llama? Que esa De hecho, lo estoy petición, asumiendo en este momento. esa petición claro. es un consentimiento informado y no es No, un no lo médico es. diciéndote No. qué es lo que debe hacer, Dice, pero el paciente la no norma- sabe. Sí, la norma Exacto. que te digo dice claramente eso, que es la 1589 ISO. Ajá. Esa norma dice claramente el paciente debe dar su autorización previa conocimiento del procedimiento que será sometido. O sea, pero cuando uno tiene, entonces, yo agarro y recibo yo como cajera, recibo mi petitorio, ajá, hice todo lo que tengo que hacer dentro del sistema, bueno, le voy a explicar al paciente qué es lo que, la extracción de la muestra, pero en general los pacientes ya saben para dónde van. Sí, Claro. pero no saben por qué están haciendo eso y el deber ser es que le diga, te voy a tomar una muestra de sangre, vamos a hacerte esto, un análisis, es el deber ser. Eso Vamos es lo a que dice. tomar Pero tantos eso debería tubos. estar Tantos firmado. tubos, Pero tantos debería tubos, estar firmado. Debería estar firmado. Te digo, la norma habla de que tienes que tener el formato, el laboratorio, Ok. y eso es del 2023. Otra cosa Te de digo. mejora. Ya No, me pero veo eso es- escribiendo eso así es- el consentimiento informado. es sencillo. Lo malo es que lo difícil es que la gente lo haga bien.
porque en parte que volvemos a lo del laboratorio, ¿no? Una de las funciones del laboratorio, pues, que va a tener varias funciones, una es una función de extensión en atención a ser consultores de laboratorios y de equipos médicos, incluso de universidades, para enseñar estas cosas. No, tranquilo. Porque la gente pregunta eso, pero yo no tengo ni idea cómo hago un consentimiento informado. Esa es otra. Nosotros en nuestras inducciones lo explicamos y con modelos, incluso cuando los investigadores nos contactan, uno les manda un modelo optativo, ¿no? Que él adapta a sus condiciones de su laboratorio. Pero a mí me pasó, por ejemplo, hace poco yo soy miembro me metido en mil cosas, soy miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Profesores, soy el representante de medicina ante la PUC. Okay. Y pasó que iban a hacer el estudio médico integral, el EMI, que llaman así, que es una obligación del patrón con sus empleados. O sea, no lo debería estar haciendo la PUC, sino la UCB realmente, porque la PUC es la Caja de Ahorro nuestra y nuestra asociación, Exacto. la IPP y la PUC. Pero como están las cosas, la universidad no tiene capacidad para hacerlo, porque todos sabemos por qué, ¿no? Por muchas razones. Entonces, nosotros en APUC nos encargamos de hacer esto y en el IPP de hacer el estudio médico integral cada 2 años. Ahorita toca otra vez, ¿no? Y cuando están planteando eso en el consejo directivo, sentado yo oyendo el cuento, ¿no? Me pareció buenísimo todo el que se encargó de eso, el profesor que se encargó de mostrar la presentación, proyecta allí los exámenes que se van a hacer y todo eso, y yo lo dejé hablar hasta el final, ¿no? Me pareció buenísimo. El hombre y la mujer, así, ¿no? Exámenes para el hombre, exámenes para la mujer, por los despistes estos de cáncer, estas cosas típicas, ¿no? En cada caso diferente. Y entonces yo levanté la mano y le pregunté, ¿y dónde está el consentimiento previa información? Se quedaron todos callados. Claro, yo estoy sentado en un panel donde hay de todo, menos nadie de medicina. Okay. El único que estaba de medicina era yo. Entonces yo le digo, me dicen, el consentimiento informado, sí, usted va a aplicar toda esa cantidad de pruebas, le va a pasar ese cuestionario, que además es historia médica, a un paciente vía digital, a internet, cuando se comunica con esta dirección, pero ¿y cómo ustedes le garantizan la privacidad de esos datos? ¿Que van a utilizar esos datos para qué? ¿Dónde está esa pregunta? ¿Dónde está esa responsabilidad? Aclaratoria de esa alguna información. manera. Sí. Y esa responsabilidad tuya como institución, que vas a manejar una data. Sabes que el paciente te lo va a dar confiado, pero tú se lo preguntaste. Es que uno no lo piensa, de verdad. Sí, entonces, pues claro, porque ahí pasó también, fíjate, un momento, en conclusión fue incluido, porque yo le dije, usted se puede encargar, yo me encargo. Entonces, le dije, pero que quede claro que es el consentimiento preinformación diseñado por el Comité de Bioética de la Escuela de Bioanálisis. Para que nuestros créditos no claro, por quedaran favor. por fuera, ¿no? Claro, lo que cuesta eso nos ha costado trabajo a nosotros llegar hasta 15 ahí. años. Sí, y entonces ellos aceptaron. Y de hecho, en el formato que se pasó a los pacientes, abajo aparecía la coletilla, ¿no? Y decía, todo perfecto, no tengo ningún problema. Pero eso pasa mucho, la gente no sabe cómo hacerlo. Yo, como el caso de odontología que les explicaba antes, pasa muchísimo. La gente nos responden así, no hace falta. Los investigadores, o no sé cómo se hace eso, o te mandan un consentimiento que lo hicieron hace 5 años, un aval que lo obtuvieron hace 5 años, que está caduco, ya el proyecto no es el mismo, las personas cambiaron, entonces todo eso uno se lo tiene que explicar a la gente. A ver, yo como paciente he firmado consentimiento informado en radiología, para estudios de radiología, no, básicamente. o Claro, cuando te van a hacer la algunos mamografía quirúrgicos el también. abajo, preanestésico y los preanestésicos, porque Exacto. bueno, obviamente ponen ahí en Y el peligro. odontólogo. Yo con El odontólogo. odontólogo también. Yo también he firmado allí. yo he firmado. Esas son las 3 veces Sí. que yo he tenido. Yo con imagenología sí, pero porque aquí abajo te dicen, porque yo aquí se ha exento dejado- a mi, con la porque- mamografía. con la Sí, mamografía, ellos fue hacen. nuevo. Sobre todo los la radiológicos por tomografía. las implicaciones. Sí, la gente, ellos se cubren las espaldas. Que para mí la Pero- mamografía fue nueva. Sí, pero eso es un deber ser. Lo que pasa es que estamos crudos todavía. Por eso la labor de este laboratorio es importante, porque hay como le decía antes, no lo terminé de decir, una labor docente, porque vamos a tener el deber de difundir los logros e informaciones que consigamos de la población de estudio, porque hay que hacer un diagnóstico. Porque lo que nos ha traído todas estas dudas de tantos años trabajando con el comité es que hay mucho desconocimiento de la población de científicos. Porque nadie te explica bioética en ningún lado. No. En la misma carrera de bioanálisis hay una electiva que trajeron hace poco que ni siquiera la dan adaptada al bioanálisis y no cumple, en mi opinión,
el deber ser. Nosotros diseñamos una electiva, no ha sido implementada todavía, Ok. pero no se forma. En biología no Cuando te la dan. hagan, uno puede como egresado verla. Ajá, eso lo puedo hacer. Si yo estoy interesada en participar en esa clase como egresado, porque no sé si es que por la vejez uno se pone como más reflexivo. No, ¿Sabes, verdad? No, pero es que O sea, me acaba de el decir ejercicio- eso. no sé porque yo no he llegado a esa edad. No. Me imaginé. Rayos. Cónchale. Yo sé que tú tienes el retrato de Dorian Gray Sí, igual que Marcel, lo tienen detrás de la puerta. Escondido, parece que fue alumno mío. No, sí. Mierda. Marcel fue alumno tuyo. Sí, eso es un chiste que siempre he hecho yo y los están se riendo. Fátima fue alumna mía, María Fátima Garcés, vicerrectora. Ajá. Marcel fue alumno mío, Adriana Méndez fue alumna mía, Matilde Medina fue alumna mía. Todos viven Ceci- en un Tupperware. Yo Ceci no puedo con Hernández No, fue pero esto. tú me tienes que decir cuál es la clave del éxito. Yo sé que o sea, Giver y tú, porque también Giver. ¿Quién fue alumna mía? No, me tienes que decir qué te estás inyectando, cuál es ese reparador de hadas, sí, No, a mí ese me- a mí NAD. eso me da mucho el orgullo. resveratrol, Eso me da seguro. mucho orgullo. Ah. Pero estás igualito, no te soporto, perdón. Pero, o sea, no puedo que estés, o sea, es que yo, No, tú yo ves creo al que- profe, yo lo veo exactamente igual que cuando él me daba clase a las 2 de Total y la tarde completamente. en aula 6. Que te quedas dormida. Y me cabeceaba, porque, ajá, dígame los muchachos, Yo no me dije acuerdo nada. que se iban al tropezón, porque cuando no había chance de hacer la cola del comedor, Ajá. se iban, Wilhelm, una gente. Sí. Alejandro, no sé qué, y se compraban en el tropezón o sea, que el tropezón era famoso ¿Cómo por su mondongo. El mondongo, ¿cómo El no? mondongo del tropezón. Cuando era se compraban pequeñito, el cuando mondongo. era pequeñito que tenía solamente la mesita. Exactamente. Entonces los muchachos agarraban, se compraban eso, lo llevaban, se lo comían media hora antes de la clase de fisiología. Ay, se durmieron. ¿Qué coño? O sea, ahí Me todas muero. las hormonas estaban Me ahí quedo dormido. concentradas. Yo me exacto. quedo dormido. La María y Alcalina. el profe así dándolo todo, ¿cómo se llama? En hormonas y uno y que... ¿Quién? No, sí, pero está, o sea, exactamente igual. Sin meternos en el tema de la pinta, por favor, que eso se lo dije apenas entró para acá. O sea, Lo dijimos. el profesor mejor vestido de la escuela de bioanálisis. No, porque no hay de porque cabo a no hay rabo. competencia. Bueno, pero. Bueno, pero ajá. acepta tu mérito. Exacto. Acepta No, tu mira, Porque mérito. risa. entre las Adriana- mujeres siempre había, ¿cómo se llama? Porque, por ejemplo, Ouda siempre iba vestida. Y se viste los todavía, sí. tacones. Esa es, O sea, esa es de mis mejores amigas, te digo. sí, O sea, la que claro. sale- Es que ustedes estudiaron derecho juntos, ¿no? Estudiamos derecho, no juntos, pero seguidito. Ok. Porque nos peleamos en esa época. Hubo una pelea, entonces nos metimos en años seguidos. Ella dijo, no me inscribo. Bueno, no te inscribas, me inscribí yo. Al rato, mira, Simón, ¿cómo es que tengo que inscribirme? Pero es que yo me no, acuerdo somos de muy la buenos profe amigos. Ouda, con aquellos Luis XV, además que uno era más espectacular que el otro. Y las carteras, O sea, las carteras de las Ouda, las carteras, carteras. las pintas de Eriluz Guzmán. Ah, O Eriluz. sea, Ah, no, uno además- quería además, ver a la Edith- fashion. Edith tan bella siempre, fashion y bella. Total. Y todavía siendo igualito, bella. O sea, una cuestión Pero impresionante. esta es una gente que vive en un Tupperware. Sí, de eso tiene que ser el frío de los altos mirandinos. No, yo no voy a dar no tiene que explicación ser- porque me da pena. Aquí va a quedar grabado. Bueno, no importa, Dale. no lo hice fuera de Después, cámara para ver después. si logro detener esta La- mecha natural. la No, oxidación. no es, mira, lo que te puedo adelantar es que no es formol, pero es un alcohol. ¿Ves? Si usted no vino a beber vino, entonces ¿para qué vino? Yo aprendí a comer con vino Ok. en España. Y es una tradición que en la medida de posibilidades económicas trato de mantener. ¿Viste? Claro. El Una- resveratrol. Una copa de Búsquenlo. vino con la comida. Vino tinto. Ah, ¿ves? Ahí tengo Entonces que dicen empezar que, con los, eso dicen, mismo. que los, dicen que los antioxidantes del vino tinto son espectaculares. Tal vez los venden en pastillas, no es También. mentira. No es porque me estén promocionando. Sí, así. No, pero yo creo que es mejor, ¿sabes? Esa ensalada de uva fermentada. Eso así. más, eso sí. Que me da es una dolor de mejor cabeza. medicina. Ah, coño, pero ahí te Tiene da- doble efecto. Exacto. Activa la ruta mesolímbica. Es. Y me encanta porque es chiste científico. Los chistes científicos, si no lo entendiste, bueno, vaya a buscarlo. No, pero bueno, lo cierto es que volviendo al tema original, ajá. que estamos muy contentos con Oye, el que me laboratorio encanta. porque, mira, vamos a ofrecer ese servicio justamente porque hay mucha duda. Entonces, y descubrimos ese nicho que no está cubierto por nadie. Claro. Claro. ¿Sí? Nadie está haciendo esa labor,
¿sabes? De inducción hacia la población de salud que desconoce y se va a tener que montar en ese tren rápidamente porque ya está en las normas, ya es exigible. Entonces, Exacto. Si hay alguien que nos esté viendo en este momento y necesite alguna sí, la consulta, asesoría o asesoría. alguna consulta, Tenemos alguna cosa, nuestras para yo redes. anotarlo más tarde, porque tenemos nuestras redes, tenemos el Instagram que es @lab.bioéticaucb Ok. y tenemos igualito pero Gmail Ok. como correo. Entonces, Eso. para y por estamos si- en la sede nuestra en la Cátedra de Fisiología de la Escuela de Bioanálisis del Laboratorio Si hay alguien de México o de algún otro Estamos país abiertos también. a consulta, sí, y te digo, y no solamente estas cosas que hablamos del consentimiento y su diseño, sino incluso el cómo formar un comité de bioética. A mí se me ha invitado, y tengo el orgullo de hacerlo, de ir en nombre del Comité de Bioética de la Escuela de Bioanálisis al Instituto de Higiene, que como todos sabemos depende del Estado, no es de la universidad como tal, aunque está en el campus. Se me ha invitado porque yo he atendido hemos atendido muchos investigadores en el con la cuestión del aval bioético. Y se me invitó en varias ocasiones a dar charlas sobre la constitución del Comité de Bioética, porque eso es parte de lo que uno aprendió en toda esta, como es, en esta caminata que tenemos de años, ¿no? Pasamos por todas las etapas. Entonces, ahora mismo tenemos la capacidad de explicarle a otros cómo constituir un comité de bioética. Porque hasta eso ¿En no qué lo momentos se debería de constituir un comité saben. bioético? Cuanto antes. Siempre. Siempre. Para cualquier... Cuanto antes. Porque, Ok. como te digo, la bioética y el comité no solamente es de investigación. Ajá. Esa es la otra cosa. Los comités de bioética pueden ser de investigación, de divulgación, que son los educativos, y los asistenciales, que son los que tienen las clínicas. Entonces, todos estos organismos necesitan un comité de bioética. Porque Ok. en una misma clínica puede haber un problema por una mala praxis o una sospecha de mala praxis, una presunción de mala praxis, y el comité es el encargado de evaluar eso, por ejemplo. Ok. O una actitud negativa de algún médico pasa por ese comité. Entonces, no solamente es el investigador, es el médico, el bioanalista, el que trabaja con salud, el nutricionista, el enfermero. Todos pueden pasar, o algún problema, pueden tener un problema que pase por un comité de bioética. Porque a eso iba, o sea, porque uno piensa siempre en los temas bioéticos y te vas a los animalitos de experimentación, que también tienen una parte importante, ¿no? Pero no se habla mucho, o por lo menos que yo tenga conocimiento, porque bueno, ya dijimos que ignoramos un montón de cosas, en los comités bioéticos que deberían de haber en cada una de las instituciones, ¿no? Bien sea por mala praxis o por cualquier sospecha Cualquier duda, porque cualquier pues, cosa, ajá, sí. uno escucha cosas de cosas y te empiezas como, que después de cámara te voy a contar algunas cosas, que uno se queda como, mira, ya va, esto no debería de ocurrir. No, por eso, te digo, es válida la Constitución y es un deber ser de cualquier institución que maneje, sobre todo pacientes, en el caso de los servicios asistenciales, y por supuesto un laboratorio de investigación que debe estar adscrito a un instituto que tenga un comité de bioética funcional. Claro, para que los Porque ayude en Tropical, con por ejemplo, estaba, según entiendo, medio no funcionando el comité en estos últimos tiempos. La profesora Belquillolé Alarcón nos comentaba que estaban en reacomodarlo. La gente de higiene, yo les di la inducción y ya nombraron unos miembros a los cuales yo le voy a dar el primer empujón en cuanto a formación, ¿no? De cuál es el deber ser. ¿Cuál es el segundo punto importante en ese aspecto? La normativa. Un comité constituido primero debe tener ciertas características para constituirse, ¿no? Ajá. Debe ser aprobado por el Consejo Técnico del Instituto o el Consejo de Escuela de la Escuela o el Consejo Directivo de la Clínica, debe tener su aprobación, ¿no? Para que la constitución sea válida, ¿no? Y luego debe tener una normativa, y la normativa debe incluir el funcionamiento interno del comité, el acceso a ese comité, cómo los miembros ingresan, por ejemplo, y que evalúa ese comité. O sea, ¿cuál es la función? Ajá. Una función divulgativa, una función asistencial, una función como comité de investigación, que son los que analizan los proyectos. Así ha funcionado más que todo el comité de bioética de la Escuela de Bioanálisis. Ha sido un comité de investigación, que aceptamos proyectos que son evaluados por nosotros, ¿no? Pero también la función divulgativa la cumplimos. Lo que sí no nos hemos metido mucho con la parte asistencial, eso no. En el caso de los comités de divulgación, ¿cómo se constituye eso? O sea, ¿con qué Sería se igual. come eso? La constitución es igual, lo que tienes que poner en el objeto de tu órgano, de tu función, que va a ser un órgano divulgativo con función pedagógica. Esa va a ser tus funciones. ¿Qué sucede? Que generalmente los comités son mixtos.
No se forma uno para una sola cosa, sino que el comité es abierto a varias aristas, ¿no? A varias funciones. El nuestro, como te digo, en principio es de investigación, pero nos ha tocado también ser educativos, ¿no? Ok. Y lo que no hemos tocado es la parte asistencial, porque estamos en un ámbito universitario, ¿no? Y más que todo ahí lo que se maneja es eso. El clínico tiene su comité de bioética y las clínicas en general forman su comité de bioética también, y las tienen. Entonces, cuando un estudiante va a hacer, ahorita que estamos hablando ahora de que la educación ha cambiado, o las pasantías han cambiado en el sentido de que ya no son en los hospitales por las razones que sabemos que no están las condiciones, muchos laboratorios no están funcionando, entonces estamos enviando a los estudiantes muchas veces a clínicas a hacer laboratorios pasantías, ¿no? privados. Y entonces, allí en esas clínicas nos han preguntado, profe, ¿qué hacemos? El tutor nuestro es del laboratorio de la clínica, pero ellos tienen un comité ahí en la clínica X. Y yo les digo, bueno, todo comité de bioética revisa lo mismo. Entonces, son homólogos completamente. O sea, en estos días pasó que dimos la charla que siempre damos tradicionalmente en la escuela de bioanálisis a nuestros estudiantes del noveno, formándolos en todo lo que es aspectos bioéticos para que se refresquen esas ideas o las adquieran los que no la tengan y sepan que además cómo acercarse a nosotros para pedir aval, ¿no? Entonces ellos son el puente entre nosotros y el investigador que es tutor, ¿no? Claro. Ellos llevan la información, llevan el correo electrónico del comité y todo. Y entonces nos pasó que dimos la charla, como siempre, entonces nos invitó por la cátedra de pasantía, que ya no está por supuesto Ouda, que se echa mucho en falta, pero bueno, están profesores más jóvenes, más nuevos, y se nos invitó, dimos la charla. Al día siguiente se invitó también a la gente del CENAVI, y entonces hay que agradecer a quien tomó la iniciativa, porque conocimiento que no se repite, que no se enseña varias Exacto. veces, Ajá, se pierde, se ¿no? pierde. Entonces los muchachos se quedaron locos, dijeron, oye, nos repasaron todo lo que ustedes dijeron antes. Entonces, yo, lejos de sentir que nos pusieron la competencia, siento que nos pusieron a un homólogo, a un compañero comité, A reforzar. a reforzar los conocimientos. Entonces me pareció una idea buenísima. Claro, ¿no? Todo lo que sea en pro de eso, pues de que las personas estén más y mejor informadas, ¿no? Porque yo creo que es importante, sobre todo con los temas de bioética, porque, a ver, digamos haciendo un salto cuántico otra vez, en estos días, incluso lo compartí por el canal de Sangre, Sudor y Pipetas, que, ojo, yo no, o sea, mi culpa, my fault. Esa es mi obligación. Eso lo maneja Por eso, ella. O sea, eso lo manejo yo y es verdad, Autoflagelando. exacto, no lo hago frecuentemente, pero sí me llamó la atención de todo lo que es el tema del CRISPR. Del CRISPR. ¿Cómo no? Y se me pararon los pelos porque ya estaban como que los primeros embriones a los cuales se les había hecho una edición génica para las enfermedades genéticas. Claro. Pero, o sea, mi gran pregunta era ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Sí, ese es el problema. Por eso es que la bioética y la ética es reflexiva. Y por eso es que es inagotable. Porque mucha gente nos preguntó justamente, el laboratorio nace por un proyecto del FONACYT, además, no lo dije, Ok, ¿no? ok. Que se aprobó gracias a que el CSH aprobó el algoritmo. El CSH es el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCB, que es el que se encarga tradicionalmente de becarlo a uno cuando va a estudiar antes, cuando becaban para que uno fuera a estudiar fuera, yo utilicé esa beca y ahora se encarga de ser el intermediario entre el FONACYT, que es el gobierno, y nosotros, ¿no? Como investigadores. Se someten los proyectos a ellos. Nos aprobaron el proyecto y se nos preguntaban cosas como en la planilla, ¿no? Cosas que parecían como extrañas, pero tienen sentido. ¿Qué garantiza la permanencia de ese laboratorio en el tiempo? Por ejemplo. Ok. Entonces, eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Lo que garantiza la permanencia del laboratorio de investigación en bioética de la Escuela de Bioanálisis en el tiempo es que la innovación no para, que la ciencia y la tecnología va hacia adelante. Y siempre cada van a haber vez dilemas. va superando sus mismos límites y fronteras. Y eso hace que se nos ponga frente a retos éticos. Eso que tú has dicho es un reto ético. Sí. El ayudar a morir a alguien es un reto ético. Total. La eutanasia, por ejemplo. La misma in vitro, también. Todo lo que es la manipulación genética con el CRISPR, eso es súper delicado. Porque tú dices, ok, elimino genes que sean asociados a patologías, pero ¿y si me elimino a la vez un gen para el color de la piel oscura? Exacto, que eso es porque un es la punto. definición, o sea, era lo que yo decía. Dependiendo, y ahí digamos como que vamos a tantear un poco la parte legal en términos de los abogados. Una persona, un buen abogado me puede pelear a mí cuál es el concepto de enfermedad, porque sí,
Y abriendo un gran paréntesis aquí, o sea, yo necesito que Estamos entiendan esto. filosofando. Estamos tratando de filosofar, estamos teniendo una discusión. Sí, no son Por temas ejemplo, superficiales. Exacto. El tema justamente del color. O sea, vamos a suponer que no, Color bueno, de ahora ojo. yo quiero, ¿cómo se llama? Quiero que el color de Hijos de ojo diseño. sea Hijos de diseño. Ajá, hijos de es que diseño. ese es el dilema. El rollo es porque una persona me puede decir, no, mira, lo que pasa es que si yo le quito el gen de la nariz chata y le pongo nariz perfilada, eso, ¿cómo se llama? Al final lo que va a hacer es que hay una repercusión positiva sobre su psique y entonces no sé, o sea, porque Claro, porque justamente... cada quien va a darle la vuelta que quiere. Porque, Y le entonces quita el ayer era- trabajo a los que hacen rinoplastia. Claro, No, y mami, como pero dices o sea, tú, el problema es lamentablemente- quién pone el coto, quién le pone el Claro, cascabel al claro. gato. Eso. Claro, bueno, las leyes cada vez más tratan de regular esas cosas. Esa es la Exacto. verdad, ¿no? Y la bioética está metida, como te decía antes, positivizada, está hecha norma. Entonces, hay cosas en las cuales hay que tener límites. Yo pienso que sí, y que deben ser sometidas a discusión. O sea, el laboratorio, por ejemplo, una de las cosas que lo hace vigente en el tiempo es eso, que la innovación de la tecnología y el avance en la ciencia te invita a tomar una posición y a llevar al plano de discusión problemas como ese, ¿no? Problemas que tienen que ver con la reflexión ética de si está bien o está mal hacer una cosa que alguien dice que está bien porque va a favorecer X o Y. Exacto. Pero que estás transformando la biología, estás transformando el ser en sí. Entonces, cuando hablas de cultivos también con manipulación genética, o sea, un cultivo manipulado genéticamente, ¿cómo afecta eso el ecosistema? Exacto. Entonces, eso hay que verlo, porque entonces de repente la abeja que venía a polinizar esto con aquello ya no lo hace porque no reconoce a esa planta, por ejemplo. O lo que produce acá, un desecho que provoca la planta, nadie que se lo consuma, porque ya no es reconocido por los depredadores de ese desecho. Entonces, Claro. eso todo tiene un impacto y todo requiere un análisis y una reflexión. Cualquier cambio tiene un impacto, cualquier Sí. cambio en la biología. O sea, que viene... sí, y el ecosistema proviene de una evolución, sí. donde muchos factores han evolucionado, han coevolucionado y al final llegaron a un equilibrio. Y si tú cuando metes la mano como científico, modificas la genética de X o Y especie, animal o vegetal, estás cambiando algo que tardó siglos, milenios en ocurrir así. Y entonces puedes provocar un cambio que no sabes qué te va a pasar. Claro, también lo preocupante es lo que estás diciendo. O sea, la vigencia del Comité de Bioética es que justamente la tecnología avanza, pero las discusiones en bioética no son tan rápidas como la evolución de la tecnología misma. Entonces, Lo que pasa es que la tecnología sí son ha cambiado ¿Sí te muy parece rápido. Ahora que- sí son rápidas, Sí. sí. Sí, porque como te digo, la bioética está viviendo un buen momento. ok, Yo creo, eso hay que decirlo, también tiene que decirlo, que la bioética normalmente ha sido maltratada. total. ¿Por qué? Porque lo que ustedes decían, hay como un desconocimiento, primero que nada, ¿no? Y luego, ¿por qué debe existir un comité, por ejemplo, ¿no? Y luego, un investigador siempre siente que le estás poniendo un freno. Cuando uno le dice, tienes que pasar para acá para que te dé un aval, para que publiques. Porque es verdad, todas las revistas internacionales que son importantes requieren el aval bioético. Sí. Un respaldo bioético, que un comité lo revisó y dijo, aquí no se incumple ninguna norma, ningún principio básico de la bioética. Y entonces ellos sienten que somos un fastidio, pero cada vez menos, cada vez la gente está entendiendo por todos esos retos que se están presentando, porque cuando te lo ponen así delante, frente, tú dices, oye, sí, eso, ¿qué decidirías tú? Está bien que le cambien el color de piel a tu hijo, que le pongas azul en vez de oscuro, que ya sea ahora brillante en vez de un chico normal. Exacto. O sea, está manejando la vida de alguien, todas esas cosas. Y con relación al derecho, fíjate que el derecho sí se queda atrás. Yo creo que las discusiones bioéticas son más activas Ok. y más dinámicas. Y con cosas como esta, situaciones como esta, donde este podcast es interactivo, ayuda a que es un ejemplo de eso, ¿no? Que las discusiones se lleven a la gente y que puedan intervenir y opinar y todo esto. Eso es dinámico. El derecho no es tan dinámico. El derecho tiene generalmente un rezago. Claro, pero ajá, a eso es a lo que iba. La discusión existe, pero que de la discusión a la ley, norma. a la norma, hay quizás un retraso, como lo estás diciendo tú, que para cuando ya está la norma instaurada, Sí, pero ¿cuál es la ventaja? Por eso decía lo del comité de bioética, Ok. que estos sí son dinámicos. Entonces el comité está trabajando todo el tiempo y está analizando todo el tiempo las situaciones. Entonces no tiene que pasar por ninguna ley. Está el comité trabajando. De hecho, nuestra constitución, no por hacer propaganda a nada del Estado, sino que nuestra constitución bolivariana o de la República Bolivariana de Venezuela es la primera constitución donde hablan de los principios bioéticos. Ninguna antes lo hizo. Ok. Entonces, pero es una norma, como decimos los abogados, programática.
O sea que se creará una ley que proteja los principios bioéticos. Aquí estamos sentados, esperando que se cree. Ok. Pero sin embargo está... Está contemplado. Está contemplado. Y en algunas normas específicas, la LOBNA, la de protección de la mujer, la de la protección de la familia, ahí están incluidos varios principios. En la LOBNA, por ejemplo, se habla de la voluntad del niño que supera de los 12 años a 18 años. Ese adolescente debe dar su asentimiento, que es el nombre que se le da, para que sea parte de cualquier estudio o que acepte un estudio o un examen médico o una cirugía. Eso Y está- en el caso, me gusta que hayamos entrado en esa, porque hay, Eso es un chavos dilema. que no quieren hacerse que no les gusta, pues le tienen miedo, les da fastidio, les da miedo otra vez Un examen de sangre. el examen de sangre, chama, les da pánico. ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, es difícil. Cuando es un niño menor de 12 años, el que da la autorización es el padre. El Ahí no hay, representante. exacto, ahí no hay. De hecho, padre papá o- se puede sentar con el Exacto. chamo y lo puede agarrar, lo Ma- carga, no sé mayor qué. de 12 años, según la LOBNA, tiene derecho a decir que no. Porque eso, Ajá. eso es el asentimiento. ¿Y que qué se llama hacemos así. ahí? Bueno, tendrá que convencerlo. No hay manera de obligarlo. No deben obligarlo porque él tiene voluntad. Porque ¿qué pasa? Porque 12 años. Porque entonces de 12 años a 18 años ya la madurez cerebral es suficiente como para que él tome una decisión consciente. Entonces, previamente se considera que está inmaduro y que el papá o mamá o el representante toma la decisión. Entonces, la ley sí lo respalda. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, pero igual que lo que pasa con las parejas, que un adolescente, lo que llamaban antes en el derecho civil, un rapto consentido, un rapto no sé qué, así, con esas palabras, sonaba como película de estas de vaquero. de vaquero, de príncipes y reinas, y Ajá, que ajá, exacto. se raptaron a la princesa. Pero en el Código Civil aparece todavía esa expresión, ¿no? Que es cuando una persona se lleva a una muchacha y se van a vivir juntos. Que eso pasa. Pero eso me lo contaba mi papá. Pero no, está todavía acuérdense que el Código Civil... papá nació en es 1936. El Código Civil es del 82, el vigente. Eso no ha cambiado. Entonces, lo que ha pasado es que muchas normas del Código han sido desaplicadas, como decimos los abogados, cuando ya no se utilizan porque hay una norma superior Ok. o más nueva que es la que se aplica. Y la LOGNA mató varias cosas del Código Civil porque es más reciente. Ok. Ok. Entonces, en la LOGNA se le da derechos sexuales a los adolescentes. Ok. Entonces, eso evita Ya no y- existe y el rapto. desaplica el rapto. Gracias. Eso es horrendo. Sí, yo ojo, estoy sorprendida. por eso, o sea, te puede gustar o no, puedes estar cómodo con eso o no, pero está normado, pues. Ok, O claro. sea, Pero a lo que iba es hay que que hacerlo. O Sí, sea, a lo que iba es que no otra hay vuelta. que preocuparse mucho porque no esté, por ese rezago de la ley, que yo sí en derecho se lo explican a uno cuando ve sociología jurídica, que hay leyes que son de avanzada y otras más bien que la sociedad avanza sobre la ley y arrastra la ley y la actualiza, que son las dos maneras en que cambia el sistema jurídico, ¿no? Impulsado por un cambio cultural y social, hace que hay que modificar esta ley porque mira, está pasando lo del CRISPR, está pasando esto, hay que hacer una ley rápido. O sea, eso, la sociedad y la tecnología, la ciencia impulsó el cambio en la ley. Pero hay casos en los cuales más bien hay que normar algo. Por ejemplo, la igualdad entre los géneros, la igualdad este reconocimiento de la población LGTB. Todas esas cosas son más bien al revés. Se hace la norma para proteger a una población. Ok. Y eso provoca el cambio social. Ok. Entonces, son los orígenes. O sea, en el caso de la bioética, no importa, debería estar normado, ojalá que pase algún día, pero mientras tanto están pidiendo los avales bioéticos. Y los avales bioéticos los emiten los comités de bioética. Y los comités de bioética son dinámicos. Entonces, no hay que preocuparse en ese aspecto, ¿no? Ok, Porque ok. estamos cubiertos. Sí, porque de verdad me llama mucho la atención eso, pues, o sea, cuando yo leí yo me quedé impactada, o sea, porque dije, esto tiene Repercusiones. esto tiene repercusiones porque aparte no es que, a ver, igual que la ciencia avanza a pasos agigantados y que antes un libro de fisiología era anatomía, como estaba diciendo el profe, Claro. y que ahora tienes un libro por cada parte de la célula. Lleno de También. molecular, lleno de bioquímica. lleno de molecular, la lleno de fisiología bioquímica. y bioquímica no se distinguen casi. Todo el mundo cambia y todo el momento rollo cambia. es que cuando tú haces una delección de un par de bases, de lo que Claro. sea, tú no sabes qué consecuencias va a traer a Bueno, futuro. No, y lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó con las vacunas, que te acuerdas con el tema del COVID, que estaban las vacunas que eran génicas, Sí. que regulaban los genes, y se habló, y es verdad,
Sí, no, muchas cosas, se hablaron muchas cosas que no eran verdad, pero una cosa que sí es verdad es que no eran vacunas tradicionales. Una vacuna, ustedes saben que es una vacuna tradicional, o sea, no, es como decir el virus muerto, Exacto. y provoca una reacción y prepara el Inmunológica. organismo para defenderse. Pero estas eran que actuaban de manera epigenética, actuaban regulando genes. Y cuando tú haces eso, tú no sabes. Es verdad que tenemos unos conocimientos avanzados ahorita en ADN y en genes, pero todavía no estábamos del todo con la verdad en la mano. Entonces, tú, como dices, tú apagas, cortas, quitas, pones y tú no sabes qué más estás afectando. Exacto. Porque todos sabemos que un gen se subdivide a su vez en muchas partes y cada uno tiene o sintetiza una hormona determinada, manda a sintetizar una hormona determinada o una proteína. una proteína determinada. Entonces, y eso, al cortar este gen, tú no sabes qué te está llevando. Exacto. Ok, tienes catirito, puede ser, y de repente psicópata. No lo sabe, Exacto. no lo sabe. Son unos pequeños detalles que pueden ocurrir. O sea, de hecho, hay otro que es un niño que le quitaron un gen que le iba a causar un problema a largo plazo. No era síndrome de Down, perdón, la voz de Dios no se exacto. escucha, pero no, era otro problema genético también y el niño vive. No, yo entiendo, Lo- mira, te lo va a y yo buscar. entiendo que hay que evaluarlo. Entiendo, porque uno, como pasa, por ejemplo, en el comité de bioética, aunque yo vine a hablar fue del laboratorio, pero estamos muy ligados, ¿no? Porque el origen del laboratorio viene del Vinimos comité. a hablar de todo, Sí. ya hablamos de neurociencia también. Pero uno no está negado, porque la gente pregunta, y mira, el tutor quiere trabajar con muestras viejas que están guardadas en un congelador -80. Ajá. Eso pasa muchísimo, porque tú cuando vas y obtienes una muestra de una población de donantes, pacientes de un hospital, de donde sea, tú le pediste Queda. el consentimiento informado en ese momento, Ujú. en el mejor de los casos, ¿no? Y luego utilizaste una porción mínima de ese volumen de muestra y la otra la guardaste en tu congelador -80. Entonces, ¿el tutor va a perder esa muestra? Jamás. Nunca. Eso es hay oro que tiene allí, ¿no? Claro, claro. Entonces, porque de repente eran muestras de pacientes que tenían alguna patología. No, pero Y es una es- pregunta Y interesante. una patología a lo mejor Y poco entonces- frecuente. y es- ¿Se aparte. puede utilizar Ese- con el esa es la consentimiento pregunta. viejo? Eso es lo que no se puede. No se puede, pero se puede discutir. ¿Sabes? No se puede hacer a la ligera, a eso me refiero. Ok, porque iba a decir y que bueno, pero ¿cómo voy a conseguir yo este paciente Ese- o la gente de tu claro, cupita? cuando- Ese paciente de tu Cuando tú cupita que acudes, fui hasta claro, allá hace cuando tú 20 acudes- años. Cuando tú acudes al Código de Ética para la Vida, que es el de Fonacit, que es, otra vez, no estoy haciendo propaganda, pero No, que se sabe que es no César. importa. es un librito que es como nuestro libro de cabecera en el comité y en el laboratorio, porque es un librito que te resume todos los casos, o al menos los casos más frecuentes posibles. Y entre los casos que están allí destacados está el manejo de las muestras. Entonces te las divide en muestras frescas, que son las que ustedes toman cuando hacen, son las más frecuentes, Sí. de hecho. Y las muestras que estamos hablando ahorita, las Las menos congeladas, 80, sí. Las menos 80. Entonces, el código dice, cuando ocurra eso, el investigador debe tratar de ubicar al paciente. Pero en un país donde ocurre una diáspora del tamaño de la que sabemos que ha ocurrido, ya ese paciente no está aquí, probablemente, ¿no? O Pero no es está en que este no es plano. solo O eso. no está en este plano. Pero no Exacto, es, no por es- eso. eso es lo que iba a decir. Sobre todo si es una enfermedad, digamos, rara. Claro. ¿Sabes? Esa Pero que entonces- es O una entre hiciste- 25 millones y que pasó el páramo, el señor, lamentablemente. Claro. El individuo. O hiciste una jornada específica Claro, y y te no metiste lo ubicaste selva nunca. adentro Exacto. hace 10 años, Claro. olvídalo. Claro, O sea, pero entonces, ¿qué dice el código muy sabiamente? Dice, en ese caso, que usted no pueda localizar al donante, el comité debe estudiar el caso y ver la importancia o la relevancia de ese estudio. Ok. El impacto de ese estudio a nivel científico, a nivel de salud, a nivel, digamos, de salud pública, todas Ok. estas cosas, ¿no? Ajá. Y si lo considera apropiado, le da el aval. Pero, ¿qué es lo que pedimos nosotros? que someter. ¿Qué es lo- pero el comité está en conocimiento, ¿sabes? De que fue así. Y respaldó esa muestra, por decirlo de alguna manera, si ¿no? te metes en rollos, está el comité. Sí, algo así. Sí, no lo digas muy duro. Pero, Ese es más trabajo, mira, no. Estamos tratando de hacerle pero, porra al, ¿qué al- hace- al- qué al hacemos- laboratorio. ¿Qué hacemos nosotros para tranquilizar a los muchachos? Le decimos eso y que sean honestos. Porque como equipo de bioética tenemos que pedir honestidad. Y la honestidad es también un valor, ¿no? Y ese valor es fundamental porque, ¿qué pasa? Muchos proyectos llegan porque los tutores no lo hacen por maldad. Estoy seguro que no es por maldad, sino porque es más fácil. Lo tienen ahí. Llega el muchacho nuevo
y ya el otro se fue, pues se graduó, ¿no? Claro. Entra el que sigue y dice, mira, en esta computadora están todos lo que hizo el muchacho que estaba antes aquí, fulanito, y ahí está todo lo que hizo él, la metodología, te la vas a copiar porque es la misma, y ahora tú vas a trabajar con las muestras que están allá en el menos 80 que las tomó. Lo otro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más común que suceda, lamentablemente? Que el muchacho llega, presenta el proyecto ante nosotros como comité de bioética. Las muestras fueron tomadas así, taca, taca, aquí se hizo la toma acá, se hizo que Que no es verdad. Que no es verdad, como si fuera muestra fresca. Y mete la coba, pero al rato se le sale, porque como digo siempre yo, las mentiras tienen piernas cortas. Sí. Entonces dicen, y una vez sacada de menos 80, dicen, ¿en qué momento pasó? ¿Metiste el paciente en el menos 80? Exacto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí un salto en el medio. Usted lo llama, mira, llama al tutor. Aquí hay una discrepancia. ¿Cómo es esto? No, es que esos fueron los que lo tomaron inicialmente, pero además te ponen el formato del consentimiento previo de información, que tampoco lo manejaron. No, Ok. ellos no Una estaban muestra- ahí. la muestra- Exacto, no estabas ahí. No vas a abrir el menos 80 y le vas a preguntar a la muestra, mira, ¿estás de acuerdo con que se te haga? No. Entonces, sencillamente. congelada, ¿y qué? Sí, está viéndote así, me da lo mismo. Entonces, la agarramos rapidito. Pues entonces, devolvemos el proyecto, usted me quita ese consentimiento previa información, usted dice la verdad, que usted trabajó con muestras de origen desconocido, no ubicable, y nosotros entendemos. Porque el Claro. proyecto está interesante, está chévere. Porque Exacto, generalmente porque son aporta. como dices tú, Son son de continuaciones. muestras de pacientes súper delicadas de enfermedades que hay que sacarle el provecho máximo para poder saber qué pasa, ¿no? En serio, se fueron en la canoa, buscaron la broma, Claro. o sea, de verdad, es que eso pasa ¿Ustedes mucho en cómo se línea. hace? ¿Sabían ustedes cómo se hace con las poblaciones indígenas, por ejemplo, cuando hay que hablar de consentimiento de preinformación? Hablemos. ¿No? Eso es otra duda, porque ahí ha pasado en la escuela, afortunadamente, gracias a que nosotros tenemos una población de estudiantes que recorren todos lados. Los estudiantes son 4x4, ¿no? Y ellos les ha tocado, en algunos casos, hacer sus estudios de TEI o el trabajito que hacen en pasantías rurales con indígenas, ¿no? En ese caso, el consentimiento es un consentimiento colectivo. Fíjate, no es un consentimiento individual. Sí. ¿Cuál es el consentimiento colectivo? El consentimiento jornada. que hace el cacique Ajá. reunido en asamblea con su pueblo, porque eso está en la ley de pueblos indígenas, Ajá. Ok. que para poder hacer un examen con una población indígena, tú tienes que primero hablar con el cacique, que es el jefe de la tribu, ¿no? Claro. Y el jefe de la tribu o el cacique se reúne a su vez con su pueblo en una asamblea. Le explican su idioma, lo que sea, lo que van a hacerle. Si están de acuerdo o no, votan, como quieran votar ellos, no sé cómo, y deciden. Y luego el cacique se comunica con el investigador y firma el consentimiento colectivo. Y debería estar en el idioma también. Esa es una observación importante, porque como les decía antes, debe entenderlo el paciente. El consentimiento informado no puede ser meramente un nombre, tiene que ser informado realmente que el que está informado, porque por eso se llama realmente consentimiento previa información, que es el nombre correcto, no informado, porque el consentimiento no está informado, lo que está informado es el paciente. Cuando da el consentimiento, ¿no? Entonces, sí, entonces, para que esté informado, ¿qué debe pasar? Que te entienda lo que que tú le vas a hacer. Claro. Si tú haces un consentimiento diseñado con la explicación de tu experimento, donde dice, voy a trabajar con el gen tal, número 125 de alfa, y esto, aquello. El tipo te va a firmar así como que, me imagino que... Le habló como la maestra de Charlie Brown. Sí, sí, algo así. Entonces, no, una de las características del consentimiento informado tiene que ser claro y preciso y en lenguaje que el paciente pueda entender. Ahorita, por ejemplo, estaban unos chicos trabajando tienen su proyecto con los laboratorios de bioanálisis urbanos, creo que de los hospitales, y van a hacer algo sobre el apego a las normas ISO, me parece. Y entonces, en ese caso, fíjate, el consentimiento puede ser complejo porque el personal que va a ser entrevistado es calificado, son Claro. bioanalistas. Entonces, ahí no hay tanto rollo. Pero cuando tú vas a trabajar con un indígena, tiene que tener o un traductor Sí. o tiene que tener el consentimiento en el idioma, si es que hay un idioma escrito, porque a veces no lo hay. Ajá. Que hay más de Además. 3.000 idiomas Claro, indígenas hay- aquí en Venezuela. Sí, hay una cantidad de dialectos, entonces tú no puedes. Entonces, lo que se pide es que, aunque sea con dibujitos, tú le hagas el consentimiento Ay, para que lo entienda. me Porque si no, gusta. estás haciendo trampa. Estás haciendo que firmen algo como si te vendieran, como dicen los españoles, te vendieron la moto, según la expresión de ellos, ¿no? Ok. Que es cuando te engañaron y te hicieron una venta chimba. Sí. Entonces, la persona del paciente está firmando una cosa que no sabe qué le van a hacer. Cuando ve que le saca la aguja, Ajá. porque no leyó. No entendió. No entendió. No es que no leyó, capaz y sí leyó, pero Sí no leyó, entendió. pero no entendió. O sea, era extracciones de que
¿Qué significa extracción? Sí. Una muestra de líquido cefalorraquídeo. Ah, qué chévere. Sí, lo que pasa es que uno como paciente automáticamente deposita la fe Claro. en la persona que te está practicando algún Por eso es que- examen. Por Porque eso es que uno tiene que tener cuidado como trabajando en la área asistencial, porque existe ese prejuicio del paciente y el prejuicio de la persona de salud, de que uno se siente superior y que el otro se siente inferior. Entonces, todo lo que le pide el médico le dice que sí, Ajá. porque tú tienes una confianza ciega. Estos días, hace poco, nos pasó con un proyecto donde se hablaba de placentas, por ejemplo. La placenta, y la persona decía en el trabajo, en el proyecto, en el consentimiento, decía, porque la placenta igual va a ser descartada. Entonces, tú no le puedes decir eso, porque tú estás presionándolo, diciéndole, si la voy a tirar a la basura, ¿por qué no la puedes dar para que la ciencia la use? Entonces, Una Ok, manipulación. claro, lo estás estás manipulando. Estás manipulando y se le pidió a la investigadora que quitara esa presión de allí porque era una manipulación para que el paciente dijera que sí. Sí o sí. Entonces tú no puedes Bueno, hacer pero hay eso. lugares donde no las votan. No, la placenta es muy interesante, pero debe ser bien pedida la cuestión. Igual Sí, que bueno, que todo. O sea, También yo tengo creo que muchas curiosidades acerca de eso. ninguna muestra, a ver, si le ponemos el ojo como lo estamos haciendo en este momento, ninguna muestra es poca. O sea, ninguna muestra es más o menos válida que otra, porque todo nos da una información acerca del estado de salud de un paciente. Y es la en premisa de que algún todo momento. es y no solamente- investigación. Exacto. Mira, ese es el principio, que tú estás diciendo, el principio de unidad de la muestra. Así, ese es el nombre que tiene en bioética, que es que toda muestra que salga de ti es tuya. Y la que decide sobre esa muestra eres tú. Ujú. Entonces, de todo tu cuerpo, todo igual que cuando hacen estas fotos que toman los cirujanos plásticos, por ejemplo, lo toman por acá y se hizo un trabajo aquí en la cintura, entonces mira cómo quedó, chévere, y pone la foto en sus redes, ¿no? Entonces, sin consentimiento informado o previa información. Entonces, ahí estás cometiendo un error. Eso es porque súper delicado. estás publicando fotos de la persona que de repente tiene un tatuaje aquí, una serpiente. Ok, X. ajá. Entonces, los amigos de ella saben que es ella. Cuando ven la publicación del médico, van a saber que es ella. O sea, Bueno. que tiene una culebrita aquí dibujada. Entonces, eso requiere, y estamos por el avance tecnológico, ahí volvemos al avance de la ciencia y de la tecnología, nos ha llevado a eso, que cualquiera tiene una cámara en la mano. Sí. Entonces, hace poco nos pasó con unos estudiantes de la Vargas que fueron a la maternidad en su residencia y la muchacha grabó su día a día en la maternidad. Salían Y pacientes. en esa día a día salían pacientes en estado vulnerable. Sí. Entonces, uno debe proteger al paciente en estado vulnerable. El paciente ya está en un estado vulnerable cuando tiene un padecimiento. Entonces, un niñito recién nacido, sin ropa, una mujer medio desnuda, recostada en una cama. Entonces, eso provoca una bola de nieve. Que se da Terminó dentro el de ministerio. la privacidad del Ese paciente. es el principio de confidencialidad Ajá. y protección de la imagen del paciente. La ley de protección de la mujer lo dice, por ejemplo, ¿no? La mujer tiene que dar su consentimiento para que su imagen sea usada, por ejemplo. Entonces, eso pasa, pero por el desconocimiento de la persona. Yo Y sí tienen el defendí- derecho a decir que no, Claro. porque se lo pueden preguntar, Bueno, pero pues tienen el derecho a decir que no. Porque el principio de autonomía, que es el otro principio, no solamente el decir que sí, sino que el decir ya no más. ¿Sabes? Yo acepté que empezar en este estudio, pero en el momento sentí como que me está molestando lo que me estás poniendo aquí, la toma frecuente de sangre, y ya no quiero seguir trabajando en ese estudio, participando. Tienes derecho a decir que no. Y el investigador a aguantarse y aceptarlo y retirarlo. Entonces, eso es parte de la autonomía. Y en los códigos de deontología, entonces tendría, o sea, a la hora de redactar ese tipo de códigos tendrían que hablar con el comité de bioética, digamos como para establecer ciertas pautas en... Generalmente ya están, ya Ok. lo hicieron, sí. Generalmente cuando hacen eso se asesoran, por ejemplo, y tú lo has dicho muy bien, y a mí no lo había dicho, pero una de las fuentes fundamentales de ese derecho positivo en el aspecto bioético son los códigos deontológicos de las carreras de la salud. Ok, Todos, el ok. de medicina, el de bioanálisis, todos tienen ese deber. Tampoco lo he dicho, pero yo soy el presidente de la Asociación Civil Colegio de Biólogos de Venezuela, Ajá. actualmente. Qué chévere. Los biólogos, sí. Y estamos trabajando en eso, en realizar la ley de ejercicio del biólogo, que ahí ustedes nos llevan una morocha, los bioanalistas. Hay que reconocer lo que hay que reconocer. Y nosotros tenemos que trabajar también en el código deontológico del biólogo, porque también tiene implicaciones morales y éticas. Claro, claro. En el caso justo de los códigos de deontología, la revisión, porque
O sea, lo que estamos hablando de que obviamente ocurrir. no es lo mismo que pasaba hace 25 años que lo que pasa ahorita. Esas revisiones... Debe ser en la medida que sea necesario. ¿Por qué? Porque fíjate tú, a mí me pasó, cuando me pidieron que diera una charla en la Escuela Vargas, a raíz de ese problema que acabo de mencionar, buscando una cuestión remedial, ¿no? De modo que, oye, tú castigarlos quizás no es lo mejor, sino porque es una cuestión de ignorancia. De falta de ignorancia, como dice. Sí. Entonces, de ignorancia de que no estás sabiendo que estás haciendo algo mal. Lo estás haciendo porque se volvió como algo normal. Entonces me pidió que dieran una charla allá. Y yo, como era paramédicos o estudiantes de medicina, yo me agarré mi ley de ejercicio de la medicina, el código deontológico médico y lo revisé. Porque esa es una costumbre que hace uno cuando está acostumbrado a clase. Claro. Uno te invitan a algo y tú te adaptas al público que vas a tener, ¿no? Entonces yo revisé mis leyes y me llamó la atención porque yo nunca había revisado así tan a fondo la ley y el código deontológico y hablan del secreto médico. Entonces fíjate tú, cuando yo leí el artículo del secreto médico me quedé loco porque no se les escapó. Y es aplicable a una tecnología que no existía cuando hicieron ese código. Entonces decía algo así como que el paciente, el trabajador de la salud, decía, eso es lo que me asombró, médico, residente, estudiante de la carrera de medicina. Sí, lo tienen Ahí lo dentro. agarraron preso. Ahí los agarraron. Lo metieron preso. No preso. Pero, Bueno, o sea, lo metieron es preso una- en la- pero fue inteligente que Claro. lo hizo el legislador, El legislador, ajá. como decimos los abogados, fue inteligente porque contempló eso, porque claro, en medicina es importante el estudiante porque va a hacer pasantía, Exacto. va a ser residente, Claro, entonces porque ahorita hay como una discusión muy abierta, bueno, hubo varias polémicas, varias no, Ahorita ahorita recientemente, hay una... ayer. O sea, Sí. este programa está siendo grabado un sábado, ustedes lo saben, va a ser transmitido un jueves, también lo saben, pero el viernes 8 de agosto Sí. hubo un temazo. Bueno, y hay una comunicación de federación, no. no, de No, la Academia de Nacional de Medicina. Ajá. O sea, hubo varias cosas que pasaron todas al mismo tiempo y uno no... Ajá, así como Pero que... tú me digan así, ¿sobre qué? No. Justamente sobre esa parte ética, a ver, es que no quiero entrar en esa polémica como tal, pero quisiera Nos saber desviamos. si hay que tal vez refrescar Siempre hay que hacerlo. esos códigos deontológicos hacia las redes sociales. Sí, pues es una buena idea. Me parece una buena idea. Y te digo una cosa, mira, la historia de la bioética está llena de eso que tú estás diciendo. La misma historia de la bioética ha pasado por diferentes declaraciones, Helsinki y otras más que han venido después. Y cada una de esas declaraciones que son como de principios generales, ¿no? No hacer daño, por ejemplo, a tu paciente, cuidar la vida, proteger a los animales, todas esas cosas son parte de la declaración, la voluntad del paciente, todo eso está en declaraciones que son derechos, son valores universales, reconocidos en declaraciones públicas, ¿no? De estos organismos internacionales, como la OEA, la ONU, todo esto, ¿no? Esas han sufrido renovaciones. Cada tanto tiempo son revisadas. ¿Por qué? Por lo que ustedes decían, porque todo va cambiando, el mundo va cambiando y cambiando cada vez más rápido. Sí. Hay que estar claro, ¿no? Entonces no es lo mismo quizás lo que pensaban hace tiempo con lo que piensan ahora. A mí me pasó, por ejemplo, es una anécdota que se la cuento rapidito, que cuando estudiaba Derecho, yo era biólogo, era profesor de la escuela y todo, y yo sentado allí, claro, el profesor que está parado al frente de mí no sabe que yo soy profesor y que tengo una formación previa. Entonces estaban hablando de derechos civiles, estaban hablando del derecho a la vida y desde cuánto se consideraba al ser vivo individuo. Entonces, Ajá. entonces El el del tema del Código aborto. Civil lo dice desde su nacimiento. Entonces yo le hice la pregunta, yo le dije, ¿y entonces por qué el aborto es penalizado? Ajá. Entonces el profesor se quedó así y me dijo, ¿y tú qué eres? ¿Por qué me haces esa pregunta? Entonces yo le digo- ¿Quién eres tú? yo le digo, ¿Dónde estoy? yo ¿Quién soy? Yo soy biólogo y para mí la vida empieza antes, le dije yo. Entonces, él se quedó todo cortado, enredado, porque él me dijo primero, no, para mí cuando nace, digo, no, para mí antes. No, porque yo no soy biólogo. Pero yo sí, le dije yo. Ajá. Entonces ¿Qué hacemos? él se quedó así. Bueno, mejor dejamos esa discusión para después porque eso está muy profundo. Y yo le dije, sí, es complicado. Porque ¿Y les ha pasado en estos 15 años en donde están formando esta comisión tan interesante que haya un puntos de desacuerdo? por supuesto. ¿Y cómo lo resuelven? Mira, Se ponen dos cuchillos ahí.
Que lo agarre primero. Agarramos una moneda. No, mentira, tampoco. No, como te digo, hemos formado un gran equipo. Y el hecho de que seamos de diferentes orígenes, por decirlo profesionalmente hablando, hace que todo el mundo respete a todo el mundo, ¿no? Como los Avengers. Sí, sí. Exacto. Entonces todo, claro, tú dices, a veces uno no entiende y uno por no entender, uno no está de acuerdo. Ok, Llega, por me ejemplo, gusta eso, llega porque no lo entiendes. Me gusta. Entonces llega la profesora Cristina, que no la había mencionado, Cristina Gutiérrez, ella que es de virología y tiene una aproximación diferentísima a la que puedo tener yo, y dice, no, pero acuérdense que esto es así, 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 nos da la explicación, por lo cual hay que pedir esto, esto y aquello. Yo, tienes razón, es verdad, porque nos pasa lo mismo, pero si a uno se lo explican, por eso es que la discusión y la reflexión es lo que da como lugar la decisión. La discusión. O sea, yo creo que el meollo del tema bioético es sentarse a discutir con diferentes puntos de vista. Claro, ¿no? Y Con hacer, gente, y con diferentes puntos de vista, con experticias distintas, que es lo que Exacto. los ha hecho los Avengers de los la Avengers de la bioética. bioética. Y otra cosa que no he dicho, que hay que decirlo, porque me parece que una cosa hermosa, es que contamos con 3 estudiantes actualmente y un instructor. Ay, qué bien. Tienen sangre fresca. Que es de matemática y estadística. Soy William Martínez y están los muchachos que están nuevos con nosotros haciendo un proyectico cada uno, porque parte de la exigencia del FONACYT es que incluyéramos estudiantes. Y Ok. nosotros hicimos como decimos los biólogos, una salida de campo. O sea, fuimos a cazar gente y cazamos a 3 muchachos que... Y como eso es interesante porque volvemos a lo mismo. Creo que estas discusiones uno las tiene cuando uno está un poco mayor. Ya, sí, Este- ya somos. Otra vez. Ya Exacto. somos ¿Cómo, una cómo gente hicieron grande. para capturar a... Hay gente que de verdad tiene como eso innato. Es igual, ¿sabes? A la gente que le gusta ser centro estudiante, Ah, sí. a la gente que le gustan las leyes. O sea, tú vas Bueno, sabiendo pero Pero más o ¿cómo menos... pasa? capturaron esos Pokémones? Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es otra cosa que viene de la experiencia de tantos años uno en la escuela, ¿no? Que uno siente afinidad especial por algunos grupos. O sea, Sí. como dice, eso me da risa, es como los padres, ¿no? Que dicen, no, yo quiero todos mis hijos iguales. Es mentira. Es mentira. Al final tiene más cercanía con algunos, ¿no? Entonces hay grupos que han pasado, y ahorita pasó con un grupo que está ya en pasantías, acaba de pasar pasantía, que es de donde salieron estos 3 muchachos, que son Manuel, Carelli ay, se me fue, Sebastián, Hola, muchachos. que son excelentes muchachos, y ellos en su materia, cuando vimos la materia conmigo, fueron de mi grupo de práctica, hicimos empatía, ¿sabes? Ok. Con el grupo, y eso me ha pasado con varios grupos en la historia. ¿Sabes? Me acuerdo del grupo de Luis Torres en aquella época, que estaba su esposa también, Natalie. eran alumnos de mi práctica, y ella era alumna de mi práctica, y estaba Alfredo Gallardo, estaba Yaceli. Ese grupo como que fue memorable. Ese grupo fue memorable, sí. sí. A mí era el grupo que me odiaba. ¿Por qué? Porque nosotros éramos del grupo que jugaba dominó justo enfrente. Eso sí lo vi yo bastante. Pero no estaba ahí de Te pana. ponían Nosotros en la entrada nos de poníamos fisiología. en la entrada de fisiología y llegó un punto, el profe antes nos bordeaba. Pero como le daba tanta bronca tener que bordear para pasar a fisiología, el carajo pasaba encima del juego. Sí, yo O sé sea, eso. esa era es verdad. su manera de No, y manifestarse. después- pasaba encima del juego y nosotros, después lo descubrí una peor cosa es más nosotros y inteligente. que Mira, hacia adelante. Después conseguí una forma más inteligente y disuasiva. Ajá. ¿Sabes qué le decía yo? Decía, muchachos, yo cuando llegué esto estaba todo orinado. Porque en verdad se orinaban ahí. Y se orinan cuando hay... Antes que se llama fiesta, ya no hacen casi fiesta. Ajá. Porque ese era como ese rinconcito y se Claro, orinaba ahí nadie- en toda la es puerta. una oscura, pues. Entonces, cuando yo decía esto, tú veías a todo el mundo así. ¡Y qué asco! Levantándose cuidadosamente y yo... No, Y que quieren, he conseguido. Si quieren, quédense allí, pero yo no me sentaría ahí, eso Ves que todo se va adaptando, todo cambia. Entonces, bueno, con esa relación, tuvimos esta buena relación con este grupo. Coincidió que tanto la gente de química, Carmen Carola, Carmen Guzmán en parasitología, también tuvo un feeling con ellos. Ok. Y entonces fueron como el primer blanco de objeto nuestro, ¿no? Sí, y fueron eran a buscar muchachos- Pokémon en el... Y eran muchachos ¿dónde buenos, era? buenos estudiantes, Ok. además, o son muchachos buenos estudiantes. Entonces, les propusimos, ¿ustedes les interesaría trabajar en esta cuestión de, no es tesis, porque ustedes tienen su tesis ya, pero esto es un trabajo distinto que va a terminar en una publicación.
Y eso vale muchísimo, así se la vendimos, ¿no? Entonces, No, sí es verdad, sí vale, muchachos. Sí O sea, vale. las publicaciones sí, valen. entonces Ojo, las publicaciones bien hechas, bien oye, hecha en por revista favor, para que reconocida. porfa. En revista reconocida. Para que porfa. Así Eso es otra cosa, en revista Entonces, reconocida. ellos se enamoraron del proyecto con nosotros, les pareció bonito, y ellos van a trabajar igual la percepción de aspectos bioéticos en una población de investigadores, pero estudiantes. O sea, de los tesistas, de los que no han hecho tesis, de los que la están haciendo, su TI, y de los que salieron. Van a comparar Las perspectivas. si ellos percibieron algún aspecto, presión bioética, exigencia bioética, si desconocían muchas de estas cosas, si tuvieron problemas al hacer el consentimiento previo de información, ese tipo de cosas, ¿no? Van a evaluarla con un instrumento o una entrevista a profundidad y van a trabajar. Cada quien tiene su proyecto. Chévere. Está bien Sí, bonito. está sí, bien, está bien bonito. chévere. Bueno, me hiciste acordar de cuando yo hice mi trabajo de investigación, nosotros tuvimos, porque yo trabajé con muestras frescas, y obviamente el primer trancazo es y que necesitas un consentimiento informado. Sí. Y el problema no es el consentimiento informado, es que uno agarró, elaboró, no sé qué, el rollo es explicarle al paciente, Eso es madre. verdad. Entonces sí. agarrar, sentarte, que bueno. Buenas Sí, yo tardes. trabajé con Mi parásitos. nombre es Gabriela Blanco. Soy de la tribu exploradora. O sea, tal cual. Y entonces, o sea, que la persona entendiera, porque Claro. muchas veces ¿Para qué? no va, o sea, ¿para qué? Pues. Y que no, mira, nosotros vamos a tratar de ver si lo que dice esta empresa es igual, o sea, son los mismos valores, no Ahí sé qué. Y entonces la gente y que, sí vale. O sea, hay unos que sí, hay otros que sí se quedan como que, ajá. Ah, ok. Pero exacto, Ok. sí, era Pero ok, igualito te lo que firmaban. Lo firmaba, sí. Claro. O sea, no, de verdad no conseguí resistencia. Pero sin embargo, me hiciste acordar que fue ayer. Justo, de verdad que esta semana estuvo un poquito convulsa con todo lo que ha sido ética, bioética, deontología y Creo que afines. porque le estamos prestando más atención, porque estamos Es estudiando posible. para acá. No, una Es real. señora se molestó mucho porque eso me lo contó un amigo que trabaja en otro Un centro. amigo de un amigo. No, una señora que se molestó porque le dijimos, o sea, se le dijo a la señora, le va a tomar una muestra y luego tiene que venir a las 2 horas a tomarse una segunda muestra. Claro. Eso le molestó. El escándalo del siglo. Porque es que allá nadie le había dicho, su médico no le había Claro, y explicado. nadie- eso no- que no no sé es- no es qué, grato que para ta, nadie, ta, que- ta. No, Exacto. porque Sí. además prepararse para esperar 2 horas y de Ajá. paso que te Claro. vuelvan a Es horrible. O sea, es si horrible. tú eras... Ya, bueno, ya el hecho, por ejemplo, de que tienes que ir en ayunas, por ejemplo, es horrible. Yo que me levanto y me tomo mi café. Cuando me dicen, Exacto. no, tienes que ir No, a te ayunas, odian ay, con locura, sí. o sea, yo me odio a mí misma. Porque cuando me voy a hacer los exámenes, que no puedo tomar café, porque yo lo primero que hago es me levanto, Café. me reflexiono 5 minutos acerca de la vida y después digo, necesito un café para seguir reflexionando. Y acto seguido es el café. Y entonces cada vez que me voy a tomar la muestra es un rollo porque, coño, la madre, tomé café. Es horrible. Sí, No, pero de paso que no te hayan explicado que son 2 muestras, yo se los explico desde que me piden el No, presupuesto. fíjate la diferencia. Uno se queja a veces que aquí no se pide consentimiento previa información en todos los casos que deberían hacerse, ¿no? Pero a mí me pasó una cosa allá en España mientras estaba estudiando el doctorado, que tuve un dolor en este ojo horrible. Dolor que me decía que no aguantaba, no podía ni ver, y hablé con el que era mi tutor, que era médico de ahí de la Facultad de Medicina, y ahí tenían un servicio oftalmológico buenísimo, que incluso se veía el rey en ese momento, ¿no? Oh, my God. Y me dijo, eso es el servicio del rey, me decía. Yo decía, bueno, Ajá. me llamó por teléfono y ahí te mando, que fue muy gracioso porque él usó una expresión como manipuladora con la gente del servicio, diciendo que él te mandó un estudiante mío que es americano. Claro, como que lo si cual no era fuera. mentira. Pero era- Exacto, no puso en qué parte de América. Claro, pero se vio la intencionalidad de que, mire, viene un gringo. Viene el Exacto, gringo. Claro, claro. que, Entonces, o sea, yo el lo- poder de la Me palabra, Yo lo hermano. gusta. escuché yo y que, ay, Dios mío, que este señor de Que verdad. cuando me vean, Entonces, Lo cuando me peor es vean, que- lo peor es que por dentro es que más criollo este que la gringo arepa. típico, mira, el puto gringo que llegó 2 metros, catiros azules. Entonces yo llegué y el trato no fue malo, como pase por aquí, pero así seco, porque los españoles son secos. Sí. Entonces se sienta allí, un aparato. Otro, pase para acá, aquí. Pero sin decirme qué estaban haciendo, ni siquiera. Nada. Cuando llegó el último dispositivo frente al cual me pusieron, mire por este huequito. Veo una luz y empiezan a darme unas puntadas en el fondo de ojo, ¿no? Y hice así, ¿qué me estás haciendo? Porque te das cuenta que te están metiendo una puya en el ojo Te están prácticamente. puyando, sí. Entonces yo digo, ¿qué me estás haciendo?
sea, el que estaba sentado al lado allá, que no sé si era médico, técnico o lo que era, me miró así como diciendo, habla. ¿Que por qué hablas? ¿Y por qué habla español? Usted es un animalito, usted no tiene que hablar. No me dijo eso. Entonces me dice, ¿para qué te voy a explicar? Entonces yo le digo, Porque quiero saber. porque yo quiero saber y yo soy neurocientífico y yo conozco de cerebro y de ojo y todo eso. Soy fisiólogo. Ah, ok. Te estoy suturando la retina porque tienes un desprendimiento de retina. Con Coño. láser. Y yo, ¿y no podías explicarme eso antes de hacérmelo? Y te pongo un ejemplo de cómo puede pasar y un país desarrollado. ¿Cómo puede pasar que te hagan un examen y una cosa tan delicada como suturarte la retina con láser sin explicarte qué te van a hacer Para que Pero por lo qué menos te loco. prepares mentalmente. mentalmente? No sean así. Eso no se hace. No se hace. Entonces, yo ahí me quedé pensando después de eso y dije, cónchale, eso más otras experiencias. Me tocó ir a consultas con un neurólogo, porque como yo estaba haciendo el posgrado en neurociencia y en la Facultad de Medicina de la Complutense, me tocaba ir a unas consultas neurológicas como residente. Sentaron al lado del médico a ver cómo sacaba la consulta. ¿Quiénes iban para allá? Pacientes con Alzheimer, con Parkinson, con esclerosis múltiple, todos estos padecimientos degenerativos nerviosos, ¿no? Y el médico le recetaba, le acomodaba la dosis, X o Y, lo veía cómo estaba, lo examinaba. Y yo noté la distancia, que eso me llamó la atención, entre el paciente y el médico. Ok. El paciente venía con su esposa, que lo venía apoyándolo para sentarlo en la silla, y él no miraba al paciente, sino miraba los récipes y preguntaba, ¿cómo te ha ido con la dosis de tal cosa? Bueno, tal cosa, y esto y aquello. Y entonces, pero no lo miraba. Y entonces, y no, ni siquiera cómo te sientes, no, era un trato, pero seco. Y yo decía, concha, ¿qué diferencia con nuestros médicos? Que uno se queja tanto a veces. Dice, este médico es cifrino, este médico es que se cree. Y cuando tú ves el médico de acá, el médico te dice, mira, te vamos a operar y te vamos a hacer esto porque encontramos aquello. Entonces, y tú dices, y veía esa diferencia descomunal entre, si esto es primer mundo y mira cómo tratan al paciente. Sí, bueno, de hecho creo que es una de las cosas que siempre se llevó el tema migratorio, la diáspora, es que muchas personas, el cambio que notaron entre la medicina que se practicaba o que se practica en su país en términos médicos, en términos de trato al paciente, y, ¿sabes? O sea, así como que la gran mayoría de las personas, o sea, quienes hacen ese rapport, están pro médicos venezolanos, Sí, justamente por el tema de la humanidad. Es verdad, es la diferencia. Hay gente para todo. Porque O sea, te habrá gente que sientes le mal. gusta su médico seco. Ah, bueno, no, porque creo que la gente pudiera malentender que el hecho de que tú seas humano te mete como un sesgo. Cuando por el contrario, ¿sabes? No. Entonces dicen, no, porque me gusta más que el médico no, o sea, me trate como más hacia la distancia. No socialice, porque no para socialice que- para que sí, sea más objetivo. Yo Tú te la digo, madre y yo la desde el comadre. punto de vista bioético, yo te digo, mira, estamos trabajando el caso de la salud con gente vulnerable. Nadie que está enfermo está bien, está chévere. Entonces, tú debes tratarlo como eso, como una población que está sensible. Y un trato seco, así tan brusco, no me parece bien desde el punto de vista bioético para un paciente que ya viene con una dolencia. Ajá, que ya se Y siente mal. que de por debe sí. ser comprendido. Es lo que está buscando. Primero que nada, que lo comprendan. O sea, ese Que lo trato que escuches. A veces solo necesitan ser escuchados. he escuchado. A veces los pacientes solo Sí. necesitan Yo tengo ser una hermana escuchados. que es médico internista y una que es ginecobstetra, ¿no? Ok. Y ella me echan unos cuentos así, que a veces yo digo, oye, porque voy a buscarla y están metidas en la consulta. Y digo, pero me dijiste que tienes un solo paciente y te has echado 2 horas ahí metida. Y cuando sales a ver al paciente, no, pero es que me contó su vida. Y en verdad, y la pobre mujer le pasó esto y aquello, y yo tuve que aconsejarla. Se convierte en psicólogo. Sí. Sí. Y La mayoría de los consejero. casos. Todos los de salud nos convertimos en psicólogos En de mayor o alguna menor manera. medida. O sea, lo que es que, claro, en la parte del laboratorio, en el caso de Thaía, porque el laboratorio donde Muy ella pequeño. trabaja, su laboratorio es pequeño y se puede dar a la tarea de sentarse con su paciente, echar cuento, no sé qué. Yo siempre he trabajado en centros que son de Mucho alta movimiento, demanda. mucho movimiento. Entonces hay mucho movimiento y el problema mundial que tenemos es la falta de empatía. Porque si bien uno trata de ser lo más empático a la hora de tomar la muestra, el paciente que está detrás de ti, No te da la vida. no, el paciente que está detrás, o sea, suponte que yo soy, o sea, tú eres mi paciente, ¿ok? Y yo vengo a tomarte la muestra. Pero el profe es el paciente que viene Sí, después viene. de esta El que ella. sigue. El que sigue. Entonces empieza, pero bueno, pero toda la vida, con ese paciente, Claro. no sé qué. ¿Y tú qué? Porque no se ha tomado el café. Espérate.
hermano, ya va. Ni que estuviera en un Ya va. McDonald's. Exacto, pero no te... Pero se siente, o sea, Sí, llega un horrible. momento en que se siente de La esa presión. manera, porque Sí. claro, el de atrás también no se ha tomado el café, se siente igual de mal, quiere tomarse el café, No, y muchas veces no desayunar. aprecia el trabajo de que está haciendo ella. Exacto. Cero. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, un niño, yo los admiro. Sacarle una muestra, tomar una muestra de sangre a un Horrible. bebé, a un La niño. temporada vacacional es Yo- horrible. Yo cuando he acompañado a mi amiga Ouda allá en Guatire Ajá. en su laboratorio, yo me salgo. Cuando llega un niño y empieza a gritar, No, es horrible. igual cuando Fátima también, que trabaja con la parte de genética y esto ahí molecular, ella también trabaja con niños autistas, por ejemplo, y ella, eso, empiezan los niños a llorar y yo no puedo escuchar eso, porque me da de todo. O sea, imagínate. Claro. Es que es fuerte Si un para adulto- uno, si es hay fuerte para los adultos, papás, es exacto, fuerte si hay para los adultos que le da niñitos. miedo. Yo tengo un hermano, mi hermano menor, que se desmaya. Por la sangre. Pobrecito. Se pone frío y empieza a temblar. Miren, no saben la cantidad de pacientes que me llegan a mí con miedos así, miedo pues, tienen miedo y les digo, miren, esto es lo más normal del mundo, yo tengo un peluche que todo el mundo abraza Exacto. y ya está. Claro. Y se echan a reír los adultos, me dicen, no, esto es para los niños, no, eso es para tu niño interior. Ya Sí, está, sí, porque abrázate tu detrás de peluche. eso está- Pero todo esto, fíjate, todo La esto psicología. es bioética. Todo eso, porque el que tú reconozcas el que está frente de ti, el que tú lo trates de manera digna, ¿sabes? El que tú seas responsable con la información que le estás dando, Ujú. ¿sabes? Todo eso, el que reconozcas que él tiene derecho a su privacidad. Sí. Porque entonces a veces el médico, a mí me pasó una vez que casi que me da pena contarlo, pero tenía un dolor en una parte Ajá. No, y fui al médico con mi hermana cuando yo era estudiante, estaba en biología. Mi hermana estaba estudiando un posgrado en un hospital de esto, no me acuerdo cuál, y me llevó para que un residente me examinara. Y en pleno pasillo me mandó que me bajara los pantalones. no vale. Y yo, aquí, sí, porque el tipo estaba apurado. Sí, chico, aquí mismo. Dale. Y adelante de mi hermana, además. Y que, Pero lo hizo, porque Entonces, podía decir que no. Pero es que Claro, volvemos a pero lo mismo. yo- O sea, no, pero tienes una no, dolencia, sí, yo sé. te están haciendo la vuelta. era un Pues, favor, entonces, era un exacto. favor. favor. Está la parte, como decías tú antes, de jerarquía que uno siente, Ajá. entonces que debe ser manejada con cuidado, porque puedes abusar, ¿sabes? Y puedes obligar a gente a hacer cosas que no quieren. Ojo, y no lo hizo con mala No lo hizo con intención. mala intención. Él lo hizo como porque se convierte Por en el día a rapidez. día. Ajá. Para él era lo mismo, ¿sabes? Como que me enseña un brazo, te enseña otra cosa. Entonces, no. Sí, no. Y para ti como paciente no. Es que ahí es Fue donde horrible. vienen las A mí cosas. fue Es horrible. un trauma de por Nunca se me vida. olvidó, nunca. Yo decía, en el pasillo, aquí mismo. Sí, chicos, sí, eso no es nada. Aquí todo el mundo está tumbado. Mira que ella está en una camilla, que él está con un dolor. ¿Quién te va a estar viendo? Yo sí. Eso. Y ahora hay que tener cuidado de que no te graben. Sí. Entonces todo eso es bioética. Eso es el tema. Sí, eso también. Por eso cuando uno ve, mira, incluso en el salón de clase. Por cuando- ejemplo, he visto, ahorita que me acordé del tema de grabarse, he visto en una plataforma operaciones en vivo. Fíjate, eso no puede ser, ¿sabes? Porque además el acceso es casi libre, ¿sabes? Eso, En eso muchos casos. tiene que tener algún tipo de repercusión Claro, de alguna claro. operaciones en vivo, que yo dije, no, aquí viene el chiste. Aquí viene el pero chiste. ya va, No hay pero, ninguno, es la operación. A ver, eso con fines, o sea, eso Educativo se puede. educativo se Ajá. puede. Educativo se O sea, puede. Pero solamente- editado. No, No, en y con vivo. la- y No, aún, depende. Se puede y autorizado. Exacto, se Es lo que puede sucede. bajo Ok, en ese autorización. caso, ¿cómo sería? Una autorización. Una un autorización del consentimiento paciente. también. El paciente sabe que lo están Sabe que él aceptó. transmitiendo. Que quede constancia que él aceptó. Ok. Igual que el médico cirujano. Si una mujer se opera y le ponen los senos y hacen otros retoques y ella acepta, y el médico se lo pregunta y acepta formar parte de la publicidad del médico, está bien, no hay problema. El problema está cuando ni se te consulta. Ajá. Ok. Sí, porque me chocó. Me chocó estar navegando en la plataforma y caer en el en vivo y que Sí, lo que sí no Epa. se debe hacer y lo que sí es proscrito completamente es el uso de la identidad de la persona públicamente. No, eso sí no se veía incluso en nada, ni la docencia, cara, ni no nada. puede ser el nombre de la persona aquí, ni nada. Esa cosa no puede decir la edad, sujeto varón, de edad no sé cuánto. Sí, Hasta sí, ahí. expones el caso clínico. El caso clínico. Y no estaría de más poner en la descripción de la plataforma, o sea, que es como yo me cubriría las espaldas. Ajá. Esto fue sometido ante comité de bioética, no sé qué, Claro. y es con fines netamente educativos. Igual- Por eso digo, ¿Cuál es el porque es algo problema? nuevo. Que uno Igual nunca nos pasó- sabe. Mira, igual nos qué es lo pasó allá en APUC, en el IPP, en un momento que llegó a junta directiva el caso de un profesor de psicología, de la Escuela de Psicología de la UCB,
Y ahí en el consejo hay dos psicólogas sentadas, ¿no? de esa facultad. Y venían con el caso de que iban a hacer, él quería que nosotros le suministráramos la data del servicio de psicología del IPP para él hacer un trabajo. Ok. O sea, tú no puedes hacer eso, porque eso no lo hemos dicho acá, pero la historia médica es igual que la muestra. La historia médica no puede ser por confidencialidad, porque pertenece al paciente, que eso es un temazo. O sea, de hecho, porque la historia médica, depende de donde estés parado en el mundo, se concibe diferente. En países como Argentina, me parece que es allí, es del paciente. Y tú te vas del servicio médico y te vas para otro lado y te llevas tu historia médica, porque te vas a ver con otro médico. Aquí tú no haces eso. No. Aquí tu historia médica es del médico. Pero si él va a hacer uso de esa historia médica para un estudio que publica, que lo hacen, publican resultados, porque hasta con un caso publican, y seguro que muchas veces no le piden el consentimiento al paciente para hacer uso de esos datos, y lo deben hacer, porque los datos personales y tus datos de tus experimentos, de tus resultados médicos, son tuyos, es como la muestra. Y eso también está protegido, y no se hace. Sí, igual que en la presentación de casos clínicos. Profe. No, la presentación no, porque tú tienes, ese es educativo. Cuando tú llegas, te traes a tu residente, rodeas al paciente y le preguntas cosas, es parte de la formación de los residentes. Eso es educación. O hacerlo en un congreso Si o no algo pones de el eso. nombre no importa. Ok. Tú puedes usarlo. Ok. Y bueno, y yo igual me cubriría. Sí, porque el consentimiento dice en alguna parte autorizo hacer uso de estos datos para fines educativos. Ok. Entonces ahí está cubierto. Ok. Es la mejor manera. Los niños no deben ser usados, la imagen de los niños. Por eso el problema que te conté de la maternidad, porque aparece un niño recién nacido completico sin desubicarle los La Eso carita. entonces, esa práctica es la aconsejable, o sea, desdibujar hay que desdibujarla. Y para proteger al niño. Y su imagen, y eso lo dice la ley. La alumna lo dice clarito. Yo lo pongo en las inducciones que yo doy, pongo esos artículos de la alumna donde dice que lo del consentimiento, que el niño tiene derecho a decir que no, ¿sabes? El niño después de 12 años, lo de la imagen del niño que no puede ser usada, a menos que sea autorizado por el representante, que es lo que pasa cuando lo usan en la propaganda, los muchachitos, papá lo autorizó. O en las redes de los colegios que también Claro. tiene su historia. Pero ahí el tema de la tecnología ha traído ese problema, que ahora los médicos hablan de casos aquí. Entonces pasan la foto del resultado con el nombre del paciente y lo ve todo el mundo. Entonces eso no está bien. Entonces, en el caso de los bioanalistas, por ejemplo, y siempre se los digo yo a los muchachos en la inducción, ustedes van a tener a veces, porque ha habido casos de muchachos que los ponen a trabajar con historias médicas. Algunos investigadores le dicen, mira, porque claro, ese muchacho se va a sentar con el pucho de historias médicas que tienen que ver con diabetes o con otra cosa. Y los ponen a sacar de allí datos pedazos. para luego hacer sus resultados y publicar o tener su TEI, ¿no? Y entonces yo se lo digo a ustedes pueden encontrarse, porque ustedes viven en Caracas mucho, y pueden encontrarse gente conocida. Totalmente. O sea, esta paciente tenía cándida, esta paciente tenía sífilis, esta paciente tenía no sé qué. Y ustedes dicen, mira, ¿sabes quién tiene? Eso no se puede hacer. Ustedes son un profesional de la salud. Cuando están estudiando, son ya del gremio de salud. Y ustedes no pueden compartir información, porque ahora todo es muy rápido. Sí, Antes uno tiene que llegar a la casa, otra vez la cédula en el suelo, tiene que llegar a la cédula a la casa, llamar por teléfono para echar un chisme. Exacto. Agarrar Ni siquiera- rápidamente. y el teléfono de rosca. Ey, Sí. cuidado, Uno- y si tenía el candado no podías. Exacto. No, sí podía. Yo sí, nosotros aprendimos cómo superar el candado. Ese sabe el truco. Y que Muchacho, Por cierto, googleenlo. que en el laboratorio de bioética, de investigación bioética, tenemos un rincón del recuerdo, ¿no? Ajá. En donde están algunas cosas, pruebas viejas, algunas pruebas colorimétricas viejas, cuando no había espectrofotómetros. Entonces están colocadas de adorno ahí para como un recordatorio, ¿no? Ajá, claro. Y entre esas cosas está un teléfono que yo heredé del profesor Francisco Hernández, ustedes les dio clase a él, creo. Sí. El profesor Morenito Gordito, Sí, claro. que fue director del clínico. Él, después que falleció, yo recogí sus cosas y quedó un teléfono de estos de disco negro
que eso sí yo reconozco que no lo usé yo Era nunca. como el teléfono de Batman. Como el de Batman, tengo. que lo hay rojo también. Yo lo tengo. Que lo hay rojo. Yo lo tengo, Este es sí. negro, pero tiene como unas curvas raras, que es Ajá. diferente. Entonces, todo el mundo dice, ¿y ese teléfono funciona? Digo, no vale, bueno, no sé si funciona, pero no está conectado. Claro. Que no tiene línea. Pero es increíble, el teléfono es increíble. Tienen que ir para allá, les invito a que conozcan el laboratorio. No, Claro por que supuesto sí. que sí. Estamos trabajando, ¿verdad?, con mucho amor. Es una rama que tienes que quererla, porque eso es lo que decíamos. ¿Por qué el equipo funciona? Porque nosotros todos nos enamoramos de la bioética. ¿Y Y cómo es que- te enamoraste tú de la bioética? Porque esa debería haber sido Hay la varias- primera la primera pregunta. pregunta, pero no pusimos a pero vamos chismear. a cerrar con eso. Hay varias culpables. Ok. Al comienzo no estaba enamorado. Ok. Es como antes cuando casaban a la gente y luego se enamoraban. Bueno, Cuando los rapto. sí, cuando los raptos, sí, quedó traumatizada. Estoy traumada. No, real. a mí me captó la profesora Eva Ok. Pérez, que, como te digo, que fue una persona de las pioneras en bioética, en el estudio de la bioética en Venezuela, de hecho. Ella nos fue como enamorando, ¿no? Vengan a ver, los invito a esta charla. Y yo, ay, qué fastidio la bioética, porque era como un fastidio. Sí, claro. Ella Por eso que te son digo. Pokémon. Y entonces luego vino la profesora María Virginia, la mamá de Mónica, Ajá. y entonces yo estaba cuando eso terminando Derecho y me dijo, ¿ya terminaste Derecho, Simón? Sí, era el 2011. ¿Ya terminaste Derecho, Simón? Ya tú eres biólogo y abogado, te toca eso, encárgate de ese comité. Y ya está Luisa, Ajá. estaba jubilándose, que era la coordinadora de ese comité que acababa de nacer, se iba para España y el comité quedaba céfalo. Entonces, y todo el mundo miró a mí. Simón, agárralo. Y yo, ay, bueno, está bien. Y tú empiezas, en el momento que empiezas a tener esas discusiones tan ricas, sí, está usted presente en esa reunión y se quedan locos. Porque son reuniones súper divertidas. Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer esta gente? Espérate, busca allí en internet. Claro. Claro. Mira, esto está haciendo esto, qué increíble. Entonces es un aprendizaje diario. Cada que nos reunimos nosotros, nos enteramos de todo. Estamos obligados a tener la tecnología aquí al día, ¿no? Porque entonces nos hablan eso, del CRISPR. Que al comienzo, ¿qué es CRISPR? ¿Qué es eso? Ay, mira lo que es el CRISPR. O sea, y cómo eso impacta la bioética, la muestra. Pero ¿por qué te dice que no es una muestra biológica? No, claro que es una muestra biológica. Toda esa cosa la hemos pasado. Claro. Porque además no sabemos de todo. La gente dice, no, van a ser que sabe de todo. No, no sabemos de todo, pero sabemos de bioética ya. Exacto. Porque esto es, como dicen los científicos, empírico. La bioética es una cosa que tú aprendes haciendo, aprendes conociendo casos. Nosotros tenemos 15 años conociendo casos. Claro. Y proyectos por nosotros han pasado miles. Entonces, hace poco me enteré que había comités que cobraban por el aval bioético. Nosotros jamás hemos cobrado Ay, pero ninguna... que- Mira, pero oportunidad tú, o sea, de negocio. Tienes que ser, o sea, tú tienes que tener Y más cara que espalda para ser un comité bioética y cobrar. yo y que Coño, no. pero es que- yo y qué coño, No, oportunidad de dice- negocio. Te dicen gasto, que no gasto administrativo. Yo lo respeto, yo no me meto en eso. Pero los muchachos se dieron cuenta, por ejemplo, cuando le dieron la charla, se le dijo, esto es una asociación civil, pues se organizaron así en el comienzo, Ok. sin fines de lucro. Y al final dicen de la charla, claro, la bioética cuesta X $. Entonces, Oh los my muchachos God. me preguntaron, pero espérate, sin fines de lucro. Y claro, eso no quiere decir, puede ser, yo dirijo una... Viene la de derecho tributario. Yo presido no, yo presido una asociación de biólogos, de profesionales de la biología, y nosotros somos sin fines de lucro también. Pero hay que cobrar si vas a hacer un curso, así como tú me explicabas también, si vas a conectarte, si vas a tener una conferencista que viene de no sé dónde, tienes que tener un costo. Eso es básico y no es para enriquecerte, que es la diferencia cuando se dice sin fines de lucro, que no es para enriquecerte, no es un negocio, sino Exacto. es el mantenimiento de la estructura que vas tú a generar, ¿no? Porque bueno, las cosas cuestan. Las cosas o sea, cuestan. el internet Todo, las cuesta. cosas- el internet cuesta, las el local plataformas cuesta, lo que sea. cuestan. Sí, claro. Todo cuesta. Entonces, pero sin fines El café cuesta. sin una avaricia y una cosa exagerada, ¿no? Y yo pienso que ellos no lo están haciendo en ese sentido malo, pero yo no cobraría. Yo no lo haría como no lo he hecho hasta ahora, porque yo siento que eso es parte de la responsabilidad del Comité de Bioética, por ejemplo, el tener esa función social, que no debe ser cobrada, en mi opinión, pero yo respeto a quien lo hace, Claro. porque tienen gastos. Sí, bueno, los abogados dicen toda consulta genera honorario. Sí, sí. Eso es una máxima eso de es los verdad, abogados. eso es una máxima, pero que no se cumple todo el tiempo. A mí me llama todo el mundo. Bueno, imagínate si a los abogados, ¿cómo se llama? Aplicaran ese precepto, todos fueran millonarios. Claro. Porque Mira, uno siempre, porque igual que uno, esto tú me choca vas a de dar estos eso. exámenes aquí y uno que me va a poner como los abogados, toda consulta genera Mira, honorario. bueno, es verdad. Agarran a los finalistas en la calle. Mira, revísame esto. Estoy bien. Sí. Así. O que mira, ¿sabes que mi mamá y uno y que... También.
también. A ellos y luego a la mamá. Sí, los abogados igualito. A mí me pasó y tuve que poner el frenazo a mucha gente porque venían con documentos bajados de internet. Porque tú dices, quiero conseguir un documento de compraventa. Así hay, En claro. Venezuela, rácata, te sale el documento, ¿no? ¿cómo no? Entonces, venían así, me agarraban en la escuela, no voy a decir nombre de nadie, pero personas de la escuela, de los distintos sectores, y me venían a decir, profe, regálame una firma aquí, víseme este documento. Esa es la expresión. Ajá. Víseme este documento. Yo, claro, ya alguien me había dicho en la escuela, cuando estudié Derecho, un profesor, ustedes no firmen lo que ustedes no han hicieron. leído. Exacto, Así como claro, ustedes no, no no, deben claro. firmar un examen que ustedes no hayan realizado. Entonces, pues es una responsabilidad profesional. Entonces yo le respondo tal cual, digo, no vale. Si quieres que te haga el contrato, te lo hago. Claro. Pero yo no voy a firmarte una cosa que bajaste de internet, lo bajaste de internet, ¿verdad? Sí. No, yo no voy a firmar eso porque no sé cómo está ni lo voy a revisar. Entonces, No, gracias. eso pasa mucho. Y no es ético que Exacto. lo haga. Sí, sí. Es de la Pero es que de ética en verdad, todos lados. exacto, la ética está en todos lados. Y de verdad que creo que lo más cumbre de la ética es cuando tú estás solo. O sea, ahí es cuando tú, o sea, cuando tienes, en el caso de los Me acordé bienalistas, de otro caso. cuando tienes la oportunidad de que tú dices y que, por ejemplo, estás, o sea, que mucha gente cuando, ¿sabes? Cuando estás cansado, que Ajá. tú dices que, Déjalo coño, así. pana, yo estoy mamada, ya no puedo más, no he dormido en toda la noche y viene un paciente con 40,000 blancos y uno y que... Su madre, la ética. Bueno, ¿sabes Y, qué? ¿sabes? Es Mira, hacer hay- bien, o sea, la mira, ética es hacer está bien con- las cosas. O a mi pesar superpaciente que me Exacto. pidió ponerle la Porque por eso que es hemoglobina. reflexión, por eso que tiene un fundamento filosófico, porque Sí. no es una norma obligada, es que tú tienes que nacer de ti y tienes que pensar en base a los valores. Que va dentro de tus propios valores. A sí. sus valores, no a que alguien te mande. Por eso que ahí entra el tercer tipo de consentimiento previa información, que tampoco lo mencioné, que es el consentimiento posterior, que no se utiliza en el área de la salud, Ajá. en la salud nuestra, Ajá, en la ajá. bioanálisis y medicina. Se utiliza en la psicología, que es cuando tú grabas a una persona cuando está, por ejemplo, ese bioanalista que está cansado a última hora, tú lo estás grabando Ujú. para ver cómo se comporta él cuando ya está solo haciendo la guardia y él cómo reacciona ante una muestra que llegue a esa hora. Ok. O a un paciente fastidioso. Ajá. Te llegue un borracho, te llegue una gente de esta. Y entonces, o cómo cuando venga el jefe del laboratorio y le manda a hacer algo y cómo reacciona él en ese momento, a diferencia de cómo reacciona cuando acaba de llegar. Entonces, te están grabando y alguien está haciendo un estudio sobre el cambio de tu conducta a lo largo del tiempo, ¿no? En el día. Ok. Ok. El cansancio natural. Para poder utilizar esos resultados, debes pedir la autorización del bioanalista que fue grabado. Y esa Imagínate. autorización es posterior a la grabación, porque si se la pides antes, te van a decir, Te va a decir que llegó no. otra muestra, chévere, buenísimo. sí, ¡eh!". Estás Y que, "Ay, condicionando. qué chévere, que Sí. mira mi muestra. Muestra. La muestra A de las 3 de y la mejor mañana. hora del A la día. mejor hora del día. No he dormido en 12 horas, pero me pero llegó sigo otra fina. muestra. A la cámara. Me Sí, encanta. Me encanta. Me encanta que lleguen encanta lo hasta que ahora, me encanta que lleguen hasta ahora porque estoy libre. Fantástico Exacto. y fantabuloso. Sí. Tengo todo Entonces, el tiempo, toda la el tiempo noche para ella, todo el procesar. tiempo para ella. No, entonces ese es el consentimiento posterior. chico, Y se utiliza imagínate. en estudios de comportamiento. No lo sabía Me tampoco. encanta, En estudio me de encanta comportamiento, Entonces, claro. está el experimento clásico, siempre se lo digo a los muchachos en la clase de inducción de bioética, de la ventana rota que llaman, que yo lo estudié en criminalística, Sí. o en criminología, mejor dicho, en derecho, que es donde ponen un carro en una zona de clase media, Me rompen la encanta esa ventana, teoría. rompen la ventana, primero no la rompen, la dejan, ponen una cartera abierta con unos dolores que se asoman, Ajá. ahora que están de moda, ¿no? Y la persona pasan en una clase media, una zona de clase media, pasan Sí. con su perrito y ven, hacen así, se medio frena, ven la cartera que está ahí ya descuidada Nadie la toca. y nadie la toca. Pasan 2 días, rompen el vidrio. Cuando rompen el vidrio, la persona que ya había visto la cartera varias veces, se detiene y ve para todos lados y mete la mano. Sí. Entonces, ahí está filmando. Hay una cámara filmando y un estudio de comportamiento. En este caso de criminología. Y ver cómo se comporta el sujeto, que es lo típico también que pasa con los semáforos. ¿Qué pasa con un semáforo en la noche? Todo el mundo nadie respeta el rojo. Sí. Ese es como el chiste ese, que nadie le respeta. Está peor que un semáforo a medianoche. Exacto. Tal cual. Entonces, y pasa igualito. Entonces, ahí tienen que grabarlo, pero si sale la placa de la persona, el modelo o la cara del conductor y va a utilizar esos datos, tiene que pedirle la autorización. Bueno, pero el Big Brother, o sea, con este tema de los semáforos y eso, en Corea te llevaba a la casa.
Claro, pues son Te delitos. pasaste, Son delitos. te pasaste Claro, pues aquí, eso es allá, otro más tema, allá. es un tema policial. Y sin Pero embargo- había cámaras por y todos sin lados, embargo incluido debe- en los baños. Sí, pero debe estar avisado. No sé allá, pero en Venezuela, por ejemplo, según la ley, para colocar una cámara que te esté vigilando, en las organizaciones lo usan mucho, en la mía lo tienen. Hay ponen que circuito hay que- cerrado. Hay que poner un letrero que se vea y que se lea claramente que usted está siendo vigilado Ok. y grabado. Y grabado, claro. Porque es como todo, es como dicen en derecho, el fruto del árbol prohibido. Ajá. Si tú tomas y llevas una prueba que no fue autorizada por un juez, esa prueba no es válida. Exacto. Pero bueno, eso es otro tema. Está en Eso es todos algo lados, que que me no quedé fuimos pensando. y para que- el derecho. Sí, bueno, aquí estuvimos de verdad, bueno, no sé, a mí me encantó la conversación. Yo espero que ustedes igual la disfruten tanto como la he disfrutado yo. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes que son. ¿Qué? Instagram, Facebook. Chama, pero no Perdón, puedo contigo, tú eres perdón. la encargada de hacer esas cosas. Es verdad, es Cuando me verdad. lo ponen a mí, yo me trabo. No, bueno, le van a dar a suscribirse a la campanita. Recuérdense comentar todo lo que quieran porque además salieron un montón de cosas. Y, Y bueno, con nosotros también. Ah, a través bueno, del- van a porque eso seguir siempre va a estar. Claro que sí. @la.bioética Igual UCB. los vamos Ahí a está. poner de colaboradores cuando salga el salgan programa los- y ustedes le dan mira, Y desde ya aceptar están y listo. invitadas, ¿verdad? Están No, yo invitadas. obvio que voy a ir para allá. No sé cómo, no sé de dónde van a sacar el tiempo, pero de que voy, cómo, voy. No sé cuándo, yo Sí, tampoco, no, pero tampoco, sí quiero. tengo Estamos, mucha como dicen curiosidad. aquí en Mesa, estamos monos. Ay, Exacto, claro que sí, hay que verlo. Porque hay que decirlo, y es verdad, y repetirlo hasta el cansancio. Somos el único laboratorio de investigación en bioética del país. Y está en la Escuela de Bioanálisis. Me encanta, qué orgullo. Me Bueno, fascina. nada, ya saben, los van a seguir a ellos y nos van a seguir nosotras. Ahora sí lo voy a decir correctamente, por Instagram, por TikTok. Estamos en Facebook también y todos los capítulos completos están aquí en YouTube y en Spotify, muchachos. Una vez más, agradecidas con el profesor Simón, que ustedes, se yo. tomó la molestia de venir un sábado a las 9 de la mañana Lloviendo. para acá, lloviendo desde los Altos Mirandinos. O sea, fue una cosa, fue una travesía, pero de Se verdad logró. que estuvo súper sabrosa la Divino. conversación. Está buenísimo O sea, de también, verdad sí. me encantó. Me encantó igual verte bello, lozano. Ah. O sea, no puedo Pues con somos- tanto. no, Y ya me puse rojo. Sí, les echaría el cuento del currículum, pero el currículum del profe tiene 8 páginas en letra 9 a espacio exacto. Sí. Pero- O sea, pero yo y que- eso es culpa de la edad también. Y que la, Y yo dije, pero mi resumen alma. curricular, esto Y yo, no había yo manera. leí el currículum y yo o sea, lo que tenía que decirles, profe, qué orgullo. Porque de verdad, de los currículums más largos, El de Marión. el de él, creo que el de Giver. El No, de Giver también. el de Giver también. No, hay sé, un pero montón, hay un montón de curriculazos Sí, sí, que yo sí, dije, sí, pero sí. mi alma. O sea, una Celsi cosa también. impactante. Lo que pasa es que Celsi, como es pana de nosotros, entonces ya. No, ya, y ya, además ya que es de ella la mandó, casa. ella mandó el resumen curricular. Ella es muy amiga, mandó el ella es muy resumen amiga curricular. mía. Las que han mencionado son muy amigas mías. Marión se graduó conmigo. Ok. Wow. Una casualidad increíble, eso bueno, no es el caso, pero un día nos estamos, los tres, estaba Carmen Guzmán, estaba Marión y había alguien más, la mamá de Nicole, como que era. Nicole, la que fue de hematología también, no sé si la conocieron, una chica que se graduó mucho después que ustedes, pero que era profesora y Ok. ahora está estudiando medicina. Y estábamos los cuatro hablando, echando una cervecita y era porque vamos a celebrar. Areli era el que estaba también. Oh, ok. Porque también se graduó conmigo. Entonces estamos hablando de que Areli y yo nos habíamos graduado ese día, que era el 28 de julio, que pasó hace poquito. No voy a decir hace cuántos años, ¿no? No. Y ellas nos miraron así. Marión se volteó. ¿Ustedes cumpleaños de graduados hoy? Sí. Y la mamá de Nicole también. ¿Ustedes cumpleaños? Sí. Nosotras también. Y Carmen, también. Y resulta que en el acto de graduación, donde se graduó ciencias, y yo me gradué en ciencias, y Arely también, se graduó medicina también. Y nos graduamos todos juntos, y luego la vida nos unió en la escuela de bioanálisis. Qué bonito. Imagínate qué tremendo cuentazo para cerrar el capítulo del día de hoy. Impresionante, Para que tú veas que literal que Dios los cría y el Dios diablo se- los junta. Ahí está. Gracias. Hasta Luego, luego, muchachos. muchachos. Chao. Chao.